Iniciamos al final de una guerra, pues hace 20 días, 3 gigantes aparecieron en el continente, arrasando con prácticamente todo a su paso. Aquí vemos al prota, quien está sobre el último de los gigantes, quien aún se encontraba vivo, pero prácticamente acabado. El prota alardea la victoria de la humanidad, diciéndole que los otros 2 gigantes fueron aniquilados por un dragón, y el otro fue sellado por la eternidad por un gran mago, a lo que el gigante le dice que al igual que sus compañeros, cayeron, aquellos que los hicieron caer también están muertos, por lo que el prota es el único humano capaz de pelear contra ellos, pero al igual que ellos, el prota también morirá, al igual que su mundo, lo que hizo enfurecer al prota, haciendo que lo acabe de un golpe. Este comienza a deambular por la zona, recordando a sus compañeros, quienes perdieron la vida en el campo de batalla, todo por creerse fuertes cuando realmente no lo eran. Este se encontraba devastado, preguntándose por qué fue el único que sobrevivió, pensando que pudo haber hecho más para salvar a sus compañeros, pero de pronto, una voz se oye pidiendo ayuda. Era su comandante, a la cual se encontraba muy mal herida. El prota la ve, y se pone feliz por ver al menos a su comandante viva. Estos comienzan a platicar sobre lo sucedido. El prota menciona que podría morir en cualquier momento, por lo que para él ya no hay un futuro. La chica insiste en que una vez llegue el apoyo podrán hacer algo, pero el prota sabe que ya no le queda mucho tiempo, y lo único que le hubiera gustado es ir a la academia, para cumplir el deseo de su difunta hermana, pero de pronto, el cielo se despeja de la dada, y un gran gigante aparece rodeado de muchos otros gigantes. Estos se impactan, y la chica pierde la cordura mencionando que ha regresado 3 veces y aquellos 3 no eran el oponente final, diciendo que solo le queda una oportunidad para regresar pero ya no se le ocurren formas de ganar. El prota la hace entrar en razón. Este estaba decidido a pelear, y le pide a la chica que use su poder para lanzarlo hacia los gigantes. La chica se sorprende por la reacción del prota, y lo ve como un verdadero héroe, por lo que se lanza hacia él y lo besa, y le transfiere una especie de esfera brillante. El gigante líder comienza a preparar un ataque, y la chica le pide al prota que si vuelve a verla, que le diga que se convierta en sastre, y así, el prota muy confundido sin entender nada, fue acabado junto a la chica por el ataque brutal de aquel gigante. Pero de pronto, este despierta muy asustado en medio de un campo, que luego de observar a su alrededor, se dio cuenta que ha regresado a su tierra natal, encontrándose ahora en el pasado. Este ahora comprende las palabras de la comandante, pues cuando le dio el beso, le dijo que le transfirió un orbe, el cual es un objeto que te permite regresar al pasado 4 veces, pero ella ya lo ha usado 4 veces, por lo que esta es la última oportunidad, por lo que le pide que se vuelva fuerte y vaya a la academia, donde encontrará gente excepcional. Todo esto le parecía un sueño al prota, pero luego de que estaba roncando que se verdad regreso al pasado, se acordó de su hermana, por lo que corrió a verla, pero de camino, vio como un grupo de chicos estaban molestando a otro chico, pero se dio cuenta que no lo estaban superando con una cuerda, sino con magia, lo cual es muy raro ver un usuario de magia en el campo de batalla, y mucho más raro en ese pueblo. El chico colgado le dice que ya no tiene dinero, ya que la medicina para su madre es muy cara, a lo que al otro chico no le importa y lo golpea. Luego le ordena a este chico, quien es el usuario de magia, que lo eleve más arriba. Este no quería, pues podría lastimarlo por accidente, pero el otro chico lo presiona, hasta que llega el prota y lo detiene con un golpe, haciendo que el chico caiga. El chico pelirrojo se llama Selle. El prota le pide para hablar, ignorando al chico rubio. Este le pregunta dónde aprendió magia, a lo cual a Selle le dice que de un grimorio que le compró a un vendedor ambulante, lo cual deja sorprendido al prota, pues se volvió muy bueno con un grimorio barato. De pronto, el rubio saca su espada, pues el prota se encontraba ignorándolo, por lo que lo ataca, pero el prota logra esquivar el ataque fácilmente, lo que sorprendió al rubio. Este le dice al prota que se arrodille, lo cual el prota le parece una tontería, hasta que el rubio comenzó a hablar vulgaridades de su hermana, haciendo que el prota se enfurezca, y de un movimiento le arrancó la oreja. Luego de eso, el prota los dejó temblando, haciendo que se vayan del lugar. Unos momentos después, el prota le entregó al chico una bolsa llena de dinero de aquellos bravucones, y este decidió quedarse solo con la espada. En ese momento habla la chica que usa magia, y se disculpa profundamente con el chico, pero el chico sabe que ella no tenía otra opción, por lo que acepta su disculpa amablemente. Luego,
el prota le dice a la chica que tiene asuntos con ella, por lo que quiere verla en este mismo lugar en 4 días por la noche, amenazándola de banearla si no aparece en 4 días, asustando a la chica. Luego de eso, el prota siguió su rumbo a ver su hermana. Una vez afuera, creyó que sería bueno llevarle flores, pero al recapacitar y creer que es una idea tonta se da la vuelta, pero su hermana abre la puerta y lo deja sin palabras, pues verla nuevamente le trae muchos recuerdos. Luego de un rato, estos se encontraban en la mesa, el prota le pregunta por su edad, a lo que su hermana le dice que tiene 22 años, lo que hace darse cuenta al prota que aquellos gigantes aparecerán en 10 años, por lo que solo tiene 10 años para prepararse si quiere evitar la guerra y salvar a su hermana. Su hermana se encontraba muy preocupada, pues cree que se golpeó la cabeza, a lo que el prota le dice que quiere entrar a la academia, lo que hizo muy feliz a su hermana, pues cada vez que ella tocaba ese tema, él solo la ignoraba. Su hermana de tanta emoción sacó un caldero, en había una gran cantidad de dinero. La hermana le dice que lo ha ahorrado para cuando el prota inicie la academia, pero el prota le dice que no es necesario, además de que no es suficiente, ya que él planea entrar a la Academia Imperial, lo que dejó muy sorprendida a su hermana. La Academia Imperial es la mejor academia del imperio, con los mejores maestros, financiados con mucho dinero, y es donde se graduaron grandes guerreros, tales como la comandante de la otra vida y otros más. 4 días después, vemos al prota en la noche, se reúne con la chica que usa magia, el prota le dice que quiere ponerla a prueba, por lo que le pide que use su magia de telequinesis para elevarlo lo más alto posible. Al principio la chica no quiere, pero al final acepta y usa su magia para elevar al prota. El prota menciona que la chica tiene una magia muy rara, incluso los magos ya son raros, y que la única razón por la que pudo pelear contra los gigantes fue gracias a la magia de telequinesis. La chica ya no podía aguantar mucho más, a lo que el prota corta su magia con la espada, aterrizando épicamente, lo que sorprendió a la chica, pues no entiende cómo es posible que pueda cortar la magia. El prota la calla y le entrega una de las mochilas diciéndole que lo siga. En el camino, el prota le contó a la chica que planea ir a la Academia Imperial, lo que la sorprende, pero la chica cree que ella no tiene nada que hacer allí, pues es débil y tímida, pero el prota le dice que no diga tonterías, y que está desperdiciando todo su potencial, lo que hizo emocionar a la chica, decidiendo seguir al prota a la academia, a lo que el prota le dice que primero debe perder el miedo, por lo que deberá pasar un obstáculos. Aquí quiero aclarar algo, ya que no sé si la chica es chica o es un chico, pues en algunas partes dice que es una chica, y en otras es un chico, por lo que la trataré como chico hasta que se confirme que es un chico. El prota la lleva donde se encuentra un grupo de duendes lunares, lo que aterra al chico, mientras que el prota solo quería comenzar con la prueba. El prota le cuenta que los duendes lunares se diferencian de los normales por su color más amarillento y sus caras más deformes, pero la diferencia más notoria es que los duendes lunares atacan a los mercaderes para robarles todo el oro que posean, esto para hacer una fiesta los días de luna llena, por lo que el chico solo debe usar su poder de telequinesis para robar el dinero sin que los duendes se despierten, pero el chico se encuentra muy aterrado, pues si se despiertan estarán perdidos. Pero el prota le dice que esa es su única salida, pues para entrar a esa academia se precisa pagar una costosa matrícula, además de tener experiencia en combate real, por lo que sería como matar a 2 pájaros de un tiro. Luego de unos minutos, el chico comenzó a usar la telequinesis para atraer todo el tesoro de los dientes, así estuvo hasta llenar las 2 bolsas. El prota se sorprendió por la precisión del chico al hacerlo, pues no hizo ningún ruido, pero cuando ya estaban listos para irse, un grupo de personas se encontraban gritando y corriendo detrás de un animal, lo que hizo despertar a los duendes, que al ver que su tesoro había desaparecido comenzaron a buscar por todas partes, hasta que vieron al prota con el chico y corrieron hacia ellos. El chico se aterra sin saber qué hacer, pero el prota saca su espada, y cree que solo podrá aguantar 15 ataques antes de romperse, pero habían 30 duendes, pero aún así piensa que será suficiente, acabando con 3 duendes de un solo corte, sorprendiendo al chico. En un cambio de escena, el prota ya había acabado con todos los duendes. El chico se encontraba muy sorprendido, pues el prota desapareció ante sus ojos, y de un momento a otro acabó con todos los duendes. El prota le dice que es momento de regresar a la casa, y se preguntan quiénes eran aquellas personas que gritaban en medio de la noche, pero mientras caminaban,
Alguien les apunta con una flecha, disparándola, pero antes de impactar en el chico, el prota frena la flecha, y dos personas se dejan notar. Estos se disculpan, pues creyeron que era un animal, pero el prota les dice que dejen de fingir, a lo que uno de ellos se acerca al prota disculpándose mientras sacaba un cuchillo, atacando al prota, diciendo que se llaman Caliborro. El prota parece reconocerlos, y luego de tener el ataque, lo acaba de un corte. El otro intenta atacar por la espalda, pero el chico usa su magia para detenerlo. El prota lo felicita, y antes de que el tipo ataque al prota, este lo corta en todas las direcciones, haciendo que este se sorprenda y pierda la vida hecho un rompecabezas. El chico se angustia por la muerte de esos tipos, a lo que el prota le dice que los Caliborros son un grupo que comete crímenes de todo tipo, incluido el tráfico de ya saben qué, robo, y muchos otros crímenes, siendo el grupo más peligroso del imperio, a lo que le dice que reúna todas las cosas. En ese momento una bolsa comienza a saltar, el prota y el choco no comprenden de qué se trata, pero una vez abren la bolsa, un pájaro de color azul sale volando, dejando sorprendido a ambos. El prota nota que el pájaro se encuentra encadenado por unas cadenas que los cazadores de esa organización solo usan en casos especiales, pero de pronto, el pájaro comenzó a hablar, sorprendiendo al chico, pero realmente era magia de comunicación, ya que alguien se estaba comunicando a través del pájaro. El hombre menciona que ha estado intentando comunicarse desde hace rato, pero no ha podido, a lo que el prota le cuenta la situación y de cómo salvó al pájaro, a lo que la persona del otro lado se siente en deuda, pero el prota no esperaba nada a cambio, y pregunta si el pájaro podrá volver a su casa si le quita esas cadenas que bloquean el maná, a lo que la otra persona le dice que sí, por lo que el prota de un corte limpio rompe las cadenas, asustando al pájaro. El prota le dice al pájaro que tenga más cuidado, lo que conmovió al pájaro y le comenzó a enseñar la parte trasera, a lo que el prota no entiende, y la persona del otro lado le explica que el pájaro quiere que le arranque una pluma. De esa manera podrá encontrarlo como si fuera una brújula. Dicho eso, el prota le saca la pluma y el pájaro se marcha a gran velocidad, pero cuando el prota mira su mano, este aparentemente había dejado una sorpresa inesperada. Días más tarde, el prota estaba intentando vender el tesoro que robó de los duendes, hasta que encontró un buen precio por el colgante, pues muchos otros mercaderes intentaban estafarlo, hasta ahora que encontró a alguien honesto, por lo que le enseñó un huevo extraño. Este cuenta que cuando el pájaro se fue volando, dejó en su mano ese objeto, y creyendo que era excremento, lo lanzó contra una roca, pero la roca se hizo pedazo. El mercader inspecciona el huevo, pero no supo de qué objeto se trataba, y le recomienda que lo haga inspeccionar en un lugar especializado, a lo que el prota lo guarda y le agradece, para luego preguntarle si vende algún libro sobre la academia. El viejo se sorprende, mencionando que su hija también aspira a ir a esa academia. Es en ese momento en el que llega su hija, esta se llama María. El prota al verla se sorprende, pues le recuerda a alguien, por lo que se acerca y le pregunta si en secreto se hace llamar por un nombre diferente, a lo cual María le dice que sí, pero como lo supo, pero el prota se notaba confundido, pues en su otra vida la recuerda diferente, con otro aspecto, por lo que se le acerca al oído y le pregunta si tiene tula, dejándola sorprendida. El prota al no notar nada queda confundido, pero la chica enojada le da una bofetada, lo que hizo confirmar sus sospechas al prota, pues en su anterior vida recuerda al conde María C. Era un chico bastante alegre, pero extrañamente cuando hablaban cosas relacionadas con los hombres lo golpeaba, lo que lo dejó con mucha curiosidad, pero jamás pudo preguntarle la razón de por qué lo enojaba hablar de esos temas, pues murió antes que el prota, pero ahora podía entender la razón a la perfección, pues él siempre fue una chica. La chica al verlo sonreír se enfurece e intenta golpearlo, pero el prota la detiene de un golpe, a lo que la chica se lo devuelve y así comenzaron una pelea como si de niños se tratase. Un rato más tarde ya todo se había calmado, y sorprendentemente ahora se llevaban bastante bien, ya que tenían un gusto en común por las espadas. La chica le cuenta que esta espada es de hierro negro, por lo que es muy resistente. El prota le cuenta que él usa muy bruscamente las espadas, por lo que usualmente suelen romperse, a lo que la chica le dice que las espadas de hierro negro son buscadas por los caballeros de renombre por lo que no se romperá. Luego habla con el compañero del prota, esta le dice que la espada con una piedra de maná iría perfecto con él ya que es usuario de magia,
y le pregunta qué tipo de magia usa, a lo cual le responde que usa magia de telequinesis, lo que la sorprende mucho, para luego decirle que en el examen práctico perfectamente podría obtener una beca. Esto sorprende al prota, y le pregunta a qué se refiere con examen práctico, a lo que la chica le dice que para entrar a la academia, primero necesitan hacer un examen práctico donde los aspirantes demuestran una habilidad que sorprende al jurado. El prota le dice que él solo es un espadachín, y que no tiene técnicas sorprendentes, a lo que la chica le dice que puede combinar su arte de la espada con maná para usar técnicas de maná, lo que sorprende al prota, pues no sabía que un espadachín era capaz de usar maná, y pregunta si es lo mismo que el aura. La chica se sorprende por la ignorancia del prota, y le explica que para entrar a la academia debe saber usar el maná, ya que incluso los espadachines deben usarla, y le pregunta si al menos puede sentirlo, pero el prota al no sentir nada de maná sorprende aún más a la chica, por lo que ésta toma las espaldas y camina hacia afuera de la tienda. El prota le dice que tenga cuidado, ya que no quiere que se rompan, a lo que la chica le dice que la acompañe, ya que le dará un entrenamiento especial. Aquí nos cuentan sobre el maná, pues no todos pueden usarlo, solo aquellos que puedan sentirlo en su cuerpo y ser capaz de usar el sentido del maná, y normalmente se necesita un año para lograr percibirlo. Ahora vemos al prota frente a la chica. Esta le dice que el aura es como el maná pero diferente. Aquellos usuarios de aura que fueron reconocidos, entrenan durante 10 años con mucho esfuerzo para obtener un poder innato iluminado. El prota recuerda haberse tomado con usuarios de aura en su vida pasada, recordándolos como guerreros problemáticos, pero al chica se cansa de tanta plática y decide iniciar con el combate cuerpo a cuerpo, por lo que se lanza a toda velocidad hacia el prota, lo que lo sorprende, pero logra bloquear el ataque a tiempo, logrando ver que la chica aparentemente estaba usando maná. La chica se sorprende, pues planeaban acabar con el prota de un golpe y demostrarle lo que sentiría en el examen práctico, pero jamás esperó que pudiera bloquear su ataque, a lo que el prota golpea sus espadas y la ataca, pero la chica logra esquivar el ataque en el último segundo, retrocediendo varios metros. El prota se detiene y guarda su espada, felicitando a la chica y terminando la pelea. La chica se enoja pues no quiere terminarla de ese modo, pero su espada termina por partirse en 1000 pedazos luego del pequeño enfrentamiento con el prota, sorprendiéndola, pero el amigo del prota la anima felicitándolo por el enfrentamiento. Al día siguiente, el padre de la chica ya le tenía preparado todo el dinero por los objetos que le vendió el prota, además de muchos libros para que pueda estudiar de parte de la chica. El prota cree que es una trampa, pero la chica le dice que solo quiere que aprueben el examen todos juntos ya que les tomó cariño, por lo que escribió todo lo que necesita estudiar el prota en esos libros. Y así, los próximos días, el prota regresó a su casa, comenzó a ingerir muchas más calorías, entrenando muy duro día tras día. También sale de casa para acabar con los monstruos que se encuentran afuera de la aldea, hasta que no quedó ninguno. También estudió mucho para el examen teórico, aunque le fastidiaba tener que memorizar el contenido de los libros, hasta que pasó todo un mes, y el examen de ingreso ya estaba por empezar. El amigo del prota se encontraba muy asombrado por las estructuras. Es cuando llega el prota, y el chico se sorprende por el cambio físico del prota, pues lo nota más grande, pero el prota lo golpea y le dice que deje de decir tonterías, avanzando hacia dentro de la academia. El chico le pregunta al prota si trajo la pluma que le dio aquel pájaro, a lo que el prota saca la pluma, pues planea visitar al dueño de aquel pájaro que vive en la capital. Ahora vemos al pájaro azul junto a su dueño, y podemos ver que es una especie de hombre león. Este es profesor de zoología de la academia. El hombre león estaba seguro de que el prota vendría de visita, pero lo que nunca esperó es que el prota le apareciera de la nada en su ventana, pues se encontraba en lo alto de la academia. El león no sabe quiénes son, pero el prota le enseña la pluma y el león los reconoce, disculpándose por su reacción. Unos momentos después, estos se encontraban hablando. El prota le dice que su amigo tuvo la idea de entrar por la ventana, a lo que su amigo le dice que en realidad él le pidió que usara su telequinesis para elevarlo hasta este lugar porque le molestaba las escaleras, pero el prota lo calla apretando sus mejillas. El prota se había sorprendido por enterarse de que el dueño del pájaro era un hombre bestia, además de ser un profesor de la academia, pero sin más plática, este saca el huevo que le dejó el pájaro azul, y le pregunta de qué se trata el objeto. El león se emociona, diciéndole que es un huevo de su pájaro,
un huevo muy raro que los pájaros del sueño ponen una vez en su vida, además de decirle que es un misterio lo que saldrá del huevo. El prota no comprende, pues cree que por lógica de ese huevo, debería salir un pájaro igual, pero el león le dice que en este caso no es así, pues los huevos de los Pellarrows del sueño interactúan con el ambiente para determinar su eclosión, además de absorber maná de su alrededor. Este le explica que los huevos de pájaros del sueño que eclosionan en los volcanes nacen como un ave fénix, o si nacen en un ambiente rodeado de monstruos nacen siendo un monstruo. Esa explicación deja sorprendido al prota, y el león le dice que es capaz de predecir en qué eclosionará si investiga el tipo de maná que ha absorbido, pero al ver el huevo nota que ha absorbido una gran cantidad de maná, como metal fundido. El león cree que como un pájaro del sueño pone un solo huevo en su vida, cree que su pájaro debió ver al prota muy especial como a preponer su único huevo en su mano, por lo que le pide que lo cuide. El prota acepta cuidar al huevo. Después de todo, a él también le daba curiosidad de saber qué tipo de criatura saldrá del huevo. El tiempo había pasado volando, y el examen estaba a poco tiempo de comenzar, por lo que el prota ya debía irse, pero el lobo él dice que espere un momento, ya que ha estado pensando que darle como agradecimiento por salvar a su pájaro, por lo que le entrega un pergamino, el cual le ayudará a que el huevo eclosione. Un rato más tarde, el prota se encontraba en la sala de espera para los aspirantes a entrar a la academia. El aspirante 12 estaba entrando, y ya el siguiente sería el prota. A su lado se encontraba María. El prota le pregunta por qué ha venido con ese aspecto, a lo que ella le responde que en la academia hay muchos nobles, y tal vez pueda encontrar clientes, por lo que debe estar presentable, y así, el aspirante 112 había terminado saliendo con una cara de decepción. Ahora era turno del prota, por lo que camina hacia la sala del examen. Una vez adentro, este logra ver a todos los calificadores, entre ellos se encontraba el director y la maestra de esgrima, quienes le generaban una tensión que no sentía desde hace mucho tiempo. El prota comenta que no tiene ninguna técnica para mostrar, solo hará un simple corte. Algunos calificadores parecen burlarse del prota, pero de igual traen un maniquí el cual posee una gran resistencia y una regeneración impresionante, además de que a palabras del director, ni siquiera un genio ha podido cortarlo, y lo más que pudo hacer fue un corte superficial. Pero al ver al prota, este ya se encontraba preparado, que de un tajo, este terminó con su examen. Los examinadores comenzaron a reírse, pues creyeron que el muñeco seguía intacto, pero la cara del director y la cara de la espadachín decían otra cosa. Además de que la maestra espadachín se lanzó hacia el prota, hasta dejar su espada en el cuello del prota, para luego preguntarle de dónde aprendió esas técnicas de espada. Al ver que el prota no responde, la chica cambia su pregunta, y le pregunta si ha visto lo que hizo. El prota le dice que sí, ha hecho 3 cortes en un instante, a lo que la chica le dice que es correcto, y es lo mismo que hizo el prota con el muñeco. Pero la chica cree que el prota ralentizó el último ataque para que todos puedan verlo, mostrándolo arrogante, pero realmente el prota lo hizo porque no estaba seguro de que su espada pueda atravesar al muñeco. La chica se da la vuelta, y menciona que ella se encargará de entrenarlo. Regresando a su sitio, antes de que el prota se marchara, el director le pregunta al prota qué es lo que quiere aprender en esta academia, a lo que el prota le responde que quiere aprender a no arrepentirse. Terminando ahora sí con su prueba, saliendo de la sala, los 2 examinadores no comprendieron por qué el director y la chica actuaron de ese modo, pero luego de ver cómo al muñeco se le cayó la cabeza, estos quedaron extremadamente sorprendidos. Ahora al prota solo le quedaba el examen escrito, y cree que le será fácil, ya que estuvo un mes estudiando y memorizando muchas cosas, pero en un cambio de escena, lo vemos todo demacrado y preocupado, pues el examen fue mucho más difícil de lo que creía. Pues resulta que el prota tomó algunos libros para estudiar, pero se olvidó de otros, por lo que no estudió todo lo necesario. De pronto, una ventana se abrió, nombrando a todos los que pasaron el examen de admisión. María y el amigo del prota pasaron, quedando el amigo del prota en primer lugar en el examen escrito, pero desgraciadamente el nombre del prota no se encontraba en la lista. Este ya se estaba desanimando cada vez más. Pero una explosión surge en el lugar de las listas, pues un ave fénix había aparecido. Esta ave selecciona a los que aprobaron de milagro, por lo que le lanza una bola de fuego al prota, seleccionándolo, pues este aprobó de puro milagro, quedando primero en el examen práctico, pero en el escrito quedó en el puesto 5712.
Este se puso muy feliz, y María y su amiga comenzaron a felicitarlo, pero el prota al ver que quedó primero en el examen práctico ya veía venir un problema, pues un chico comenzaba a acercarse. Este era el santo de la espada Slieven. El prota lo recuerda de su vida pasada como alguien a quien no le gusta que lo superen en habilidades, por lo que el prota intenta hacerse el tonto de porque terminó en primer lugar, pero el Slieven no se tragó eso y creyó que el prota se estaba burlando, por lo que lo ataca, pero el prota logra detener su ataque. Estos comenzaron a tener un pequeño enfrentamiento, el prota le responde con varios ataques, pero este logra bloquearlos, aunque su mano le había quedado entumecida al bloquearlos. El prota quiere terminar con el enfrentamiento, por lo que le da la espalda. Esto enoja al chico, por lo que vuelve a atacar al prota. Este debía acabar con el combate rápidamente, pues el chico podría usar técnicas de aura, y no sabe si podrá contra él, por lo que corre y toma a su amigo. El espadachín se detiene creyendo que es una chica, a lo que el prota le da un golpe en la cara y corre junto a María y su amigo. En ese momento llegan unos guardias con la intención de perseguir al prota, pero el chico les dice que no lo hagan, ya que fue una pelea justa. Este comienza a limpiarse el polvo, cuando ve que su espada se había roto. Este recuerda los golpes del prota, preguntándose cómo era capaz una espada como la del prota romper su espada hecha de mitril del más alto grado, por lo que no planea olvidar el nombre del prota. Al día siguiente, el prota y su amigo se encontraban fuera de la capital en busca de algo llamado venas de maná. Su amigo se encontraba preocupado por el prota, pues sabe que el chico de ayer es el heredero de la familia Dukel, la siguiente gran familia después de la familia imperial, pero el prota le dice que no se preocupe, pues sabe que es un buen chico, y solo está loco por la espada, considerándolo como un verdadero noble que sí se preocupa por los débiles. Luego de una gran caminata, estos llegan a un manantial. Este lago era especial, pues el mana que se encuentra alrededor del mundo se reúne formando un manantial, llamado vena de maná. Gracias a esto, una roca normal se transforma en una roca de maná de alto grado, una hierba común se transformaría en una hierba medicinal milagrosa. Este manantial lo encontraron gracias al pergamino que les dio aquel hombre bestia para incubar el huevo. El amigo del prota nota cómo siente que su poder creció. En ese lugar, además de que la bolsa donde se encuentra el huevo comenzó a brillar, pues el huevo del pájaro comenzó a absorber mucho maná. Pero había algo que le inquietaba al amigo del prota, pues el profesor le había contado que en el manantial habrían muchos animales y criaturas fantásticas atraídos por el maná, y se pregunta por qué no han oído a ninguno. Ahí el prota se da cuenta de algo, y le dice que se prepare, pues siente mucho olor a sangre. De pronto, varias flechas van en dirección al prota, pero este logra bloquearlas a todas. El prota le pide a su amigo que se esconde, y se lanza hacia el bosque, donde se encontraban esos cazadores. Estos piensan rápido y ordenan que se dispersen, pero el prota al darse cuenta de que no podría alcanzarlos a todos, se hace pasar por uno de ellos. Estos se detienen, y el prota les dice que también pertenece a los sabuesos de Caliborro, pues logró identificarlos porque en su vida pasada, conoció a alguien de esa organización que utilizaba esas mismas flechas. Los de la organización no le creen solo por ser muy joven, pero el prota comienza a provocarlos, pero deciden esperar a que venga su líder para comprobar si de verdad el prota pertenecía a los sabuesos. Pero de otra rama, las jerarquías de la organización de Caliborro funcionan por rangos, por lo que el prota les habló de los rangos para sonar más convincentes, pues solo la organización conoce los rangos. En ese momento llega el líder. El prota se pone muy contento, pues no esperaba encontrarse con alguien de rango lobo. El líder le pregunta si de verdad pertenece a la organización, a lo que el prota muy sonriente lo niega. Esto enfurece al líder, pero el prota acaba con varios a su alrededor, pero luego se lanza contra el líder, y de un corte, separa su cabeza del cuerpo. El último que quedaba se da cuenta que en su mano le faltan todos los dedos, por lo que comienza a gritar. El prota le lanza un papel, el cual deberá anotar dónde se encuentran todas las sucursales de la organización si quiere que le perdone la vida. El tipo no tenía con qué escribir, a lo que el prota le dice que puede escribir con la tinta de sus dedos, por lo que sin otra opción, comenzó a escribir con sus dedos, y un rato más tarde, este le entrega al prota el papel con las ubicaciones, pero el prota no planeaba perdonarle la vida,
por lo que lo divide en dos de un solo tajo. Un rato más tarde, el amigo se encontraba algo mareado al ver a tantos animales sin vida. De pronto, la sangre de los animales comenzó a moverse, y el huevo en la bolsa comenzó a moverse. El prota lo saca, pero el huevo comienza a absorber toda la sangre de los animales. Una vez termina, el huevo comienza a romperse, sorprendiendo al prota. Este intenta acercarse para ver qué criatura saldrá, pero recibe un fuerte golpe. El huevo se abre por completo, y revelan a esta criatura. Estos comienzan a debatir qué tipo de criatura es, pero el prota se queja con el pequeño zorro negro por la herida en su cara, a lo que la criatura usa magia de curación y le cura sus heridas, sorprendiendo al amigo del prota. Luego, mientras pensaban en un nombre, el pequeño monstruo sintió algo, y comenzó a volar muy lejos. El prota no se nota sorprendido, y sabe hacia dónde se dirige. Es cuando vemos a este chico, quien también pertenece a la organización Caliborro, aunque en lo más bajo, este se encontraba asustado por ver a todos sus compañeros sin vida, además de ver al prota frente a algo que absorbía la sangre. De pronto, la mascota del prota lo intercepta, comenzando a absorber la sangre del chico, pero el prota lo detiene, dándole el nombre de Cita. El prota parece reconocer al chico, llamándolo por su nombre, Bayrose, pues es el mismo que conoció en su vida pasada. El chico le agradece por salvarlo, y rápidamente le pregunta cómo es que lo conoce, a lo que el prota coloca su espada en su cuello, para luego, pues el prota cree que es de rango sabueso, pero el chico le dice que no es así, y que se encuentra en los rangos más bajo, a lo que el prota entiende que en esta época debe ser de rango bajo, y le aclara de que no le está haciendo ningún favor. Al día siguiente, el prota se encontraba muy contento por una venta, pues le vendió agua de manantial a un muy buen precio al padre de María. También habían querido visitar y agradecerle al hombre bestia, pero por alguna razón se había ido de viaje. Su amigo le recuerda que ya tiene pagada la academia, además de haber recibido una beca, por lo que se pregunta qué es lo que hará el prota con todo ese dinero, pero aparentemente este ya tenía algo en mente. Unos días después, su hermana llega a la capital en un carruaje lujoso, donde el prota la estaba esperando. Esta se encontraba muy feliz de ver al prota, y cuenta que se sorprendió mucho al ver un carruaje lujoso frente a su casa que venía de parte del prota. Luego, su hermana ve a Cita, y le pregunta al prota sobre su mascota, pero el prota la presenta y le dice que eso no es importante, ya que la quiere llevar a un lugar. Un rato más tarde, vemos al prota comprándole un vestido a su hermana, que luego de comprarlo, el prota planeaba visitar varios talleres, ya que su espada se dañó en el combate contra aquel noble, pero justo cuando estaban saliendo, se topan con ese mismo. El prota se sorprende y cree que lo está persiguiendo, pero el noble le dice que lo vio entrar a la tienda de ropa y decidió esperarlo, pero de la nada ya querían volver a enfrentarse, pero la hermana del prota interviene. Esta le habla de una manera muy dulce al noble, lo que lo hizo sonrojarse por la belleza de la hermana del prota. Poniéndose muy nervioso y disculpándose, la hermana del prota lo toma de las manos muy agradecida, y este como disculpa le entrega una identificación de la familia. Con eso podrían entrar a muchos lugares. También le dice al prota que al oeste existe un buen taller que puedes entrar con la identificación de la familia, donde hay de los mejores herreros del imperio. El prota cree que el noble es un idiota, pues con esa identificación podría comprar en cualquier parte del imperio, y se pregunta si es el mismo que conoció en su vida pasada. Al día siguiente, se estaba llevando a cabo la ceremonia de ingreso, donde se encontraba el prota y sus amigos, que luego de una charla motivacional por parte del director, este chasqueó sus dedos, abriendo unas grietas en el espacio, todo lugar a otro, dando inicio a una reunión entre los seniors y juniors. Estas se basan en que los de primer año conozcan a los de segundo. El primer y segundo rango son los que representan a los de primero, y estos deberán elegir a uno de segundo, donde aparentemente tendrán un combate. Estos ahora debían elegir con quien tendrían un pequeño duelo. Todos eran especialistas en artes marciales. Estos son Nasdo de rango 1, Braun de rango 2, Karun rango 4, e Irina de rango 3. El prota quería demostrarle a su hermana lo fuerte que era, por lo que pregunta si puede enfrentarse a todos ellos al mismo tiempo, lo cual sorprende a todos, pero el director acepta la petición del prota. Pero antes de iniciar el combate, todos los instructores hablan entre sí, pero al final terminan aceptando el combate. Los 4 de segundo se veían muy furiosos por la arrogancia del prota,
por lo que no se contendrían de ninguna manera, por lo que apenas inició el combate, el rubio se lanza contra el prota, pero este logra bloquear el ataque. El prota cree que el rubio está solo un par de niveles por encima de María, por lo que tiene mucha confianza. Luego, la chica ataca, pero una vez más. El prota logra bloquear el ataque, luego sigue el de cabello azul, que hizo retroceder al prota, hasta quedar debajo de la espada del grandote, pero antes de impactar, el prota desaparece, sorprendiendo a la choca, y de un movimiento veloz, destroza las espadas de 3 de los 4 de segundo. Ahora solo quedaba el grandote, el prota adopta una postura para atacar, el grandote se sorprende pues es la misma postura que la de la instructora, pero de un movimiento ágil, el prota destroza la espada del grandote, quedándose con la victoria contra los 4 de segundo. Todo el público quedó muy sorprendido, pero rápidamente comenzaron a gritar de emoción por el prota. Ahora este le había demostrado a su hermana que no tendrá que preocuparse por él, este se disculpa con los de segundos, además de mostrarse muy respetuoso. María y su amigo no entendían qué estaba haciendo el prota, pero este se había hecho amigos de los de segundo, pero eso solo lo hizo para no preocupar a su hermana, pues al socializar, hizo que no se preocupara por tener amigos, pero en una pequeña escena, vemos a alguna chica desconocida interesada en el prota. Por la noche, estos estaban teniendo un increíble banquete, su amigo le pregunta si su hermana ya volvió a su casa, a lo que el prota le dice que sí, además de que dejó que Sita fuera con ella por seguridad, pero en ese momento, aparece el noble, quien asusta al prota. Este había venido muy preocupado por la hermana del prota, preguntándole si contrató un buen escolta, si arregló la calle, incluso si contrató mercenarios para su protección. El prota le dice que la guardia que tiene su hermana es más que suficiente para protegerla de bestias muy peligrosas, pero eso dejó muy paranoico al noble, pues no quiere que le pase nada a la hermana del prota. El prota no entiende el interés del noble por su hermana, pero este ya no sabía qué decir, pero en ese momento aparece esta chica interrumpiendo la conversación. El noble parece conocerla, pero la chica le dice que no está interesada en él, sino en el prota. El noble ya había terminado sus asuntos, por lo que se marcha del lugar. El amigo del prota le dice que ella es la que quedó en primer lugar junto con él como magos, además de que en el duelo fue muy feroz. El prota recuerda haberla visto luchar, y le pareció muy aterradora. La chica le dice al prota que quiere hacerle una oferta, a lo que ésta le estira su mano entregándole una joya. Esta era una invitación de Calucia. Esta es una invitación que hace una familia que prioriza el talento antes que nada. Los que reciben esta invitación se convierten en parte de la familia, y son financiados para convertirse en poderosos y reconocidos guerreros. El prota ya sabe lo que es, pues en su vida anterior, su comandante le habló sobre estas invitaciones, pues ella recibió una, pero antes deberá pasar una prueba del patriarca. La chica, ahora que sabe que el prota sabe de qué se trata la invitación, se marcha con la esperanza de que tome la decisión correcta. Ahora nos cuentan más sobre la academia, y en esta se rige algo así por rangos, pues los que en el examen quedaron en un rango intermedio, sus dormitorios son lujosos pero nada extravagantes. Los que quedaron en los rangos más bajos, sus dormitorios son en una casa bastante cutre, lo cual varios estudiantes nobles se quejaban de las instalaciones en las que les tocó. Pero luego estaban los que sacaron los mejores resultados. Entre estos se encontraba el prota, que les tocó en una mansión lujosa, con todo lo necesario. Una vez dentro, los estudiantes debían escoger qué clases les gustaría dar en los horarios, pero el prota, como vio a todas muy interesantes, se anotó en casi todas. Esto fue una mala idea, pues ni bien empezó, el instructor de esgrima básica ya no quería que el prota continuara yendo, pues le dice que el prota ya conoce todas las posturas básicas del imperio, por lo que no es necesario que siga yendo. El prota ahora se encontraba muy desmotivado, pues incluso en las clases de manejo de arco y caza de monstruo lo echaron, lo que lo enfurecía mucho. Pero en ese momento llega la instructora espadachín. El prota le cuenta que lo han echado de todas las clases. La chica lo entiende. Después de todo, logró copiar su técnica solo con mirarla. Al ver al prota desmotivado por esta academia, la chica le pide su espada, el prota se la entrega, y la chica usa esa espada y crea un corte hacia el agua que impresionó al prota, pero esta dice que con la espada del prota nunca llegará a nada, pues está toda rota, por lo que toma su espada y crea un corte enorme levantando una cantidad abrupta de agua que dejó perplejo al prota.
Esta le dice que cada persona tiene su arma adecuada, por lo que el prota también debe tener su propia arma. Esta le cuenta que sabe que el prota aún no puede usar maná, pero también le dice que tarde o temprano aprenderá a usarlo, y para ese momento deberá tener un arma fuerte y resistente, pero antes de irse, esta le dice que puede ir a su clase. Normalmente solo los de segundo año en adelante pueden asistir, pero le permitirá ir solo con la condición de que cambie la espada que posee por una que de verdad valga la pena. En el día libre del prota, este decidió ir a la herrería que le recomendó aquel noble, pero la herrería se veía muy cutre por fuera, y cuando entraron, no había nadie, hasta que un hombre bestia salió muy furioso porque no lo dejaban dormir. Este le dijo al prota y a los demás que se fueran, pero el prota le enseñó la identificación que le dio el noble, pero al hombre bestia no le importó la identificación y aún así quería echarlos, aunque si dejaban que se comiera el brazo del pelirrojo tal vez lo pensaría, por lo que comenzó a caminar hacia el pelirrojo, pero el prota se enfureció y atacó al lobo. A este le apareció una armadura de la nada, y del susto confiesa que todo era una prueba de habilidades para las caras nuevas, y se presenta como un aprendiz de la herrería. El lobo luego de presentarse les pide a todos que lo sigan hacia las verdaderas instalaciones, por lo que luego de pasar a una sala vacía, este presiona un botón en la pared, y estos comienzan a bajar en una especie de ascensor. El prota se impresiona, y cuando llega abajo, este queda alucinado por las grandes instalaciones, a lo que el lobo les dice que como pasó la prueba, los llevará con el mejor artesano del imperio. Una vez llegan abajo, podemos ver a varios artesanos, pero el lobo los lleva hasta una casa de piedra a la que abre de una patada. El artesano se molesta, y el lobo les cuenta que él es un enano que ha sido herrero durante 400 años. El lobo le dice al artesano que ha traído a alguien con mucho talento. El enano ve al prota, y lo ve como a un niño, por lo que le pide que demuestre sus habilidades. De esa manera sabe qué tipo de arma hacer. El prota acepta y saca su espada, pero el enano al ver la espada del prota la toma y la rompe. El prota se enoja, pero el enano le dice que puede tomar cualquier espada del montón, que de igual manera, cualquiera de ellas es 100 veces mejor que la que ya tenía. El prota escoge la espada, y se pone en posición. El enano reconoce la postura del prota, y este al blandir la espada, crea el mismo efecto que la maestra espadachín, abriendo un agujero junto a una explosión. Todos quedaron sorprendidos, incluido el herrero. Este ahora entiende el potencial del prota, pero incluso esa espada se había comenzado a romper después de ese ataque, por lo que se le hará muy complicado crear una espada lo suficientemente resistente como para no romperse con el prota. Pero el prota le entrega las cáscaras de huevo increíblemente resistentes. El herrero le parece extraño, pero al intentar romperlas con el mazo fue lo que se rompió, sorprendiendo enormemente al herrero. Este se encontraba muy emocionado por comenzar, por lo que le dice al prota que en 2 semanas tendrá la mejor espada del imperio lista, además de decirle a María y al amigo del prota que pueden ir a ver a los demás artesanos a que les fabriquen sus armas, lo que los emociona. En un cambio de escena, vemos a estas personas encapuchadas en una cueva. Estos se estaban quejando de los enanos, y frente a un cristal con una criatura enorme, planean destruir a los herreros junto al imperio. Unos días después, el prota se encontraba pensando en que aún tardaría mucho su nueva espada, pero además de su espada, María y su amigo también mandaron fabricar unas armas con otros artesanos. Las armas le valdrían bastante caras, pero eso no le importa, pues todo lo pagará la familia del noble. Este se encontraba muy aburrido, y se pregunta si sería buena idea ir a la clase de la maestra espadachín, pero justo en ese momento, esta aparece, notándose muy enojada. Esta le pregunta por qué no ha asistido a su clase, a lo que el prota intenta explicarle, pero la maestra no le da tiempo y lo arrastra de la oreja a su clase, y mientras eso sucedía, velos a esta chica, quien choca con otro chico, a lo que éste la trata muy mal, pero aparentemente la chica ya estaba acostumbrada. Una vez ahí, esta lo presenta frente a los compañeros. Algunos se notaban asombrados porque el prota es de primero, a otros no les gusta la idea, mientras que a las caras conocidas se les nota bastante felices. En ese lamento llega una chica, que aparentemente es la misma de hace un momento. Esta menciona que ha acabado sus tareas, y se presenta con el prota, y este al verla, se da cuenta que es la comandante en su vida pasada. Esta fue la primera comandante mujer en la historia. El prota ve como todos tienen a la chica de un lado para el otro,
y en Emprendo aparece el mismo chico que la trató mal hace unos momentos, pidiéndole un duelo al prota, pero este se niega con la excusa de tener cosas que hacer. En ese momento el chico le grita a la futura comandante, exigiéndole que le traiga una lanza. La chica acata su petición muy amablemente, pero el prota se notaba muy enojado por la manera en la que le habla. Una vez la chica le trajo la lanza, este se enoja y la golpea pues no es la lanza que él quería, pero el prota lo detiene muy enojado y decide aceptar el duelo porque si no lo hacía, terminaría por acabar al sujeto. El prota se encontraba muy furioso, el chico no comprende la actitud del prota, pero pronto comienza a humillarlo por también ser un plebeyo al igual que la chica. El prota se enfurece aún más y lo empuja con su espada de madera. El chico se sorprende y se enoja aún más al ver que el prota le rompió la lanza, por lo que se lanza al ataque, pero el prota comienza a golpearlo con la espada en todas las direcciones, hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Luego, este quiere pelear contra otro que estaba tratando mal a la chica. Este chico rubio ya tenía mucho miedo, pues el prota acababa de derrotar a un estudiante de alto rango de tercero, pero la chica se interpone para frenar al prota, pero este se encontraba cegado, pues no podía permitir que le hablasen de tal modo a la futura comandante, pero en ese momento llega la maestra espadachín muy furiosa. El prota comienza a temblar sin poder moverse por la simple presencia imponente de la maestra. Tanto así que el aura de la maestra era como una serpiente gigante. Esta le dice al prota que se detenga, pero el prota aún cegado le pregunta por qué permite que traten a la chica de ese modo, por lo que la manda a la mierda. Sin más remedio, la maestra se enfurece y lo ataca con una poderosa aura, dejando al prota sin posibilidades de nada. Este comienza a recordar todo el peso que cargaba su comandante, pues ella era la única que sabía lo que sucedería, pero a pesar de todo, ella le dejó el destino a él. En ese momento el prota despierta sobresaltado, al parecer la maestra le dio una paliza, y a su lado se encontraba la futura comandante, a lo cual al prota se le escapó lo de comandante. La chica no entiende a qué se refiere, a lo que el prota cambia rápidamente de tema, preguntándole por qué se deja tratar de ese modo, y por qué la maestra no hace nada al respecto, a lo que la chica le responde que ella tiene privilegios que no debería como plebeya, por lo que debería tener un castigo, por lo que le pidió a la maestra que no hiciera nada. Además, por tener muy poco control del maná tuvo que reprobar un año. Esto sorprendió al prota, pues jamás imaginó que su comandante con un aura imponente haya tenido una época en la que no podía controlar el maná. El prota le pregunta si está haciendo todo eso para convertirse en comandante, a lo que la chica se sorprende y lo admite, aceptando que quiere convertirse en una gran comandante en el futuro, pero los nervios le ganan y decide irse de regreso a las clases. El prota se encontraba algo molesto consigo mismo, pues no pudo cumplir la petición que le dejó su comandante de decirle a su yo del pasado que se dedique a la sastrería, pero aún no ha encontrado el momento apropiado. Unos días después, el prota y los demás fueron a la herrería pues el prota recibió una carta de parte del herrero que decía que las armas ya estaban listas, por lo que ahora se encontraban en la herrería, pero al ver que nadie los atiende el prota se enfurece y decide entrar él mismo, por lo que estos entran al ascensor y presiona el botón oculto. El prota se encontraba algo molesto por lo sucedido con la comandante. Cuando estos llegaron abajo, se toparon con toda la herrería en llamas, y ogros de roca atacando a los herreros. El prota no la piensa y toma al chico en sus brazos, y le dice a María que corra y busque ayuda. Mientras tanto, él se lanza del balcón con su amigo, para que éste use la telequinesis y caer de gran altura. Unos herreros estaban a punto de ser alcanzados por un golem de roca, pero el prota llega justo a tiempo y acaba con el golem dejando sorprendidos a los herreros. El golem logra levantarse e intenta acabar con el prota, pero este lo esquiva y de un par de cortes, acaba con el golem de una vez por todas, sorprendiendo a los herreros por la hazaña del prota. Unos momentos después, estos le cuentan que una docena de golems aparecieron de la nada desde el subterráneo y atacaron a todos los herreros, pero que también se llevaron al herrero que fabricaba la espada del prota. Una vez lo obtuvieron, se fueron por donde vinieron, y solo quedó un golem, que fue el que acabó el prota. Este ahora comprende la situación, y le dice al amigo que se encargue de los heridos, y que lleve a cita con él, ya que su poder curativo funcionará como primero auxilios. Mientras llega la ayuda, mientras tanto, él irá en busca del viejo herrero, pues es quien tiene su espada. Pasando con el viejo,
Este se encontraba con el lobo quien lo estaba protegiendo. El viejo quiere que el lobo escape, pero este le dice que no diga tonterías y que mejor use la espada que está cargando, a lo que el viejo se niega rotundamente, pues esa espada es una obra maestra, y no puede ensuciarla con su nefasta esgrima, lo que enoja al lobo. De pronto, uno de los golems ataca al lobo, recibiendo el ataque de lleno, pero este había logrado detenerlo con mucha dificultad quedando muy herido, mencionando que si no fuera por la armadura invisible encantada hubiera muerto. De pronto, otro golem ataca al lobo. Este ya no tenía oportunidades de esquivarlo, pero el prota aparece y rápidamente acaba con el golem, sorprendiendo al lobo y al viejo herrero. Estos no comprenden cómo es que el prota llegó hasta ellos, ya que debería estar infestado de golems, a lo que éste les dice que de camino acabó con todos los golems mientras salvaba a otros herreros. Eso sorprendió al lobo y al herrero, pero el prota al ver que aún quedan golems, le pide su espada al viejo, pues la que posee ahora ya no sirve, a lo que el viejo le entrega la espada, diciéndole que la vaina aún no está lista, pero aún así la puede usar, por lo que el prota toma la espada y de un solo corte, revienta a todos los golems que quedaban. Esto sorprendió mucho al prota, mientras que el herrero se notaba muy emocionado. Le faís que el nombre de la espada es la Mancha, y a pesar de no tener habilidades, tiene una característica única, la cual es que puede regenerarse absorbiendo sangre. El prota se pregunta si esas características son gracias a las cáscaras de huevo de Sita. El viejo también le dice que es muy ligera, además de ser muy resistente, incluso más que el mitril, el material más fuerte del mundo. El prota de un momento a otro cambia su cara a un semblante más serio, y le pide al viejo y compañía que salgan de la cueva, ya que debe revisar la cueva, pues aún quedan algunas ratas escondidas, mostrándonos a estas dos personas junto al golem gigante. El prota sabe que los golems generalmente son tranquilos y no atacan a menos que los ataquen, por lo que debe haber alguien detrás de todo, así que revisa la cabeza de uno de los golems y encuentra una runa mágica, con lo que aparentemente ellos volvió agresivos. El prota ahora estaba seguro de que había alguien detrás, por lo que decide seguir hasta el final del túnel. Este ahora se encontraba corriendo por el túnel, encontrando huellas de humanos en el camino, además de piedras mágicas de protección. Mientras corría, escucha unas voces. Al espiar, ve a las dos personas de antes junto al golem enorme, lo que lo sorprende muchísimo. Estas eran un chico y una chica. Estos saben que ya han acabado con todos los golems, y creen que se trata de algún caballero del imperio, pero ya no les quedan golems para seguir atacando, y el golem delante de ellos aún no pueden controlarlo, por lo que por ahora se retirarían, pero no son antes acabar con quien estaba espiando, por lo que el sujeto de blanco lanza una bola de fuego en dirección al prota. Había logrado esquivarla exitosamente. Estos tratan de interrogar al prota, pero no hablaba, por lo que el chico de blanco crea varias flechas de fuego, sorprendiendo al prota por la velocidad con la que las creó. Notando que se trata de un mago muy hábil, la chica trata de apurar al compañero, pues no quiere perder el tiempo, pero su compañero quiere jugar con el prota, diciendo una frase muy peculiar, que al imperio no le queda mucho tiempo para ser enterrado en la luz de las estrellas. Estas palabras impactaron al prota, pues una frase muy similar dijo el gigante en su vida anterior, por lo que se enfurece. Estos no comprenden el cambio de humor del prota, a lo que el prota les dice que tiene muchas preguntas que hacerles, por lo que los llevará con él, pero el mago se niega, y comienza a preparar un ataque. Pero el prota de un parpadeo le corta el brazo y seguido lo parte en dos. Se sorprende, al igual que la chica. El prota la toma del cuello, y la amenaza con dejarla como su compañero si no habla. Se niega a hablar, y crea un escudo de magia. El prota nota que es un escudo resistente, pero logra romperlo fácilmente. La chica se sorprende, y el prota le entierra su espada, dándose cuenta que es un medio elfo. Recibe una bola de fuego, pero logra cortarla con su espada, dándose cuenta que el otro tipo logró regenerar sus extremidades de algún modo, pero el prota aún se notaba muy confiado, y comenzó a seguir enterrando su espada en la chica, dándole dos opciones al sujeto: ir con él, o dejar hecha un colador a la chica, por lo que el sujeto decidió acompañarlo, pero nuestro prota al ver a la chica, se estaba riendo, y de la nada, la mano del gigante comienza a moverse, dándole un golpe al prota, enviándolo contra los escombros. Le agradece a su compañero, pues si él no hubiera atacado al prota para distraerlo,
ella jamás hubiera podido usar magia para entorpecer su percepción, y menos haber podido activar al gigante, aunque solo pudo activar su brazo, y creen que fue suficiente para dejar al prota fuera de combate por unos momentos, a lo que el chico le dice a la chica que él se quedará a acabar con el prota, y que ella se dirija a la iglesia a informar lo sucedido. Esta estaba a punto de irse, sin antes recordarle a su compañero que el prota es un monstruo con forma de niño, pero cuando ésta estaba a punto de irse, el prota ataca nuevamente, esta vez corta en varias partes al chico, dejándolo hecho un cubo, pues este no puede dejar ir a ninguno, ya que tiene infinidades de preguntas que hacerles. La chica se sorprende, y no comprende cómo es que el prota puede moverse en ese estado, pero usa su magia y crea un hechizo, haciendo aparecer un portal, y los efectos de las heridas comienzan a afectar al prota, pues su cuerpo no le responde. Antes de continuar quiero aclarar que este elfo no sé si es chico o chica, ya que ni siquiera el que tradujo el manga supo, por lo que por el momento la trataré como chica. Siguiendo con el manga, la elfa quería acabar con el prota, pero prioriza informar a la iglesia, por lo que decide irse, abriendo un portal detrás de ella. Mientras cruzaba el portal, ésta le dice al prota que recordara su rostro, y se asegurará de acabar con todo lo que ama, su familia, pareja y amigos. Estas palabras llegaron al prota, haciéndolo estallar de rabia, pero aún no podía moverse, solo podía ver cómo el elfo se marchaba mientras él gritaba de ira, pues esa elfa es la única pista que consiguió desde que regresó al pasado. De pronto, la maestra espadachín aparece, la elfa queda paralizada del terror al sentir el aura de la maestra del prota, y ésta le pregunta de forma épica si ella pula que se atrevió a tocar a su discípulo, dejando a la elfa completamente aterrorizada. La instructora ve al prota todo golpeado, pero aún así lo felicita. Esta decide encargarse primero de la elfa, quien estaba paralizada a causa del aura de serpiente de la maestra. Esta se encontraba enojada por lo que le hicieron al prota, por lo que la toma de la cara y la obliga a mirar la boca de la serpiente, haciendo que pierda el conocimiento. El prota le pregunta si la llevarán a la prisión de Lodolan, a lo que la maestra le dice que sí. Esta es una prisión en la que interrogan a los prisioneros de cualquier forma posible. El prota le pide si puede estar presente al momento en el que la interroguen, a lo que la maestra no se ve convencida, pero el prota le insiste y le dice que es muy importante para él, a lo que la maestra solo lo observa confundida. Afuera del túnel, María había llegado con una suma bastante grande de caballería y médicos, mientras que el amigo del prota había logrado salvar a la mitad de los herreros enterrados, dejando a Sita muy exhausta. En ese momento llega el prota, estos se preocupan por él, pero el prota les dice que no es necesario, y que tiene otros asuntos más importantes, mientras ve a la elfa saliendo en camilla junto al otro sujeto. Unas horas más tarde, estos se encontraban en un acantilado esperando a los escoltas de Lodolan. Una vez llegan, la espadachín les advierte sobre la regeneración del sujeto. Estos se lo agradecen y una vez tienen a los prisioneros se marchan. La maestra le dice al prota que ni bien tenga noticias, le avisará, por lo que debe estar preparado. El tiempo pasó rápidamente, los herreros lograron avanzar rápidamente en la reconstrucción gracias a la ayuda del imperio. El prota pasó todo su tiempo entrenando con la maestra espadachín, y unos días después, la prisión de Lodolan recibió una notificación de que iría un invitado. El prota y la espadachín ya habían llegado a la prisión, y estos fueron recibidos por este viejo, quien fue el encargado de interrogar a los prisioneros que atacaron a los herreros. Al prota le sorprende que detrás de esa actitud amable, se esconde un hombre que utiliza métodos inhumanos para hacer que los prisioneros hablen, por lo que entiende que en este lugar las apariencias engañan. De camino a ver a los dos prisioneros de la última vez, el viejo les cuenta que pudo sacarles algo de información, pues se enteró que estos pertenecen a una organización llamada Neville Leclagier. Estos jamás habían oído de esa organización, y la espadachín se pregunta si es parecida a la de Caliborro, a lo que el viejo les dice que sí, pero esta organización es aún más peligrosa, además de que esta organización fue la culpable del incendio del granero de Nalando, y de un centro de investigación de ingeniería mágica. El viejo ahora sabe que la organización Neville es la culpable de todos esos crímenes. El prota jamás había escuchado de ellos en su otra vida, y le pregunta al viejo si los prisioneros no mencionaron algo sobre la luz de las estrellas, o sobre la llegada de las estrellas. El viejo se sorprende,
pues nunca escucho nada de eso de los prisioneros, y el prota le cuenta que lo escucho de ellos mientras peleaba. Al viejo le cambia la cara totalmente a una mucho más sombría. El prota nota muy sorprendido el cambio de ambiente. El viejo se coloca su máscara, aparentemente en busca de más información. Una vez estos entran a la sala donde se encuentran los del otro día, el prota se sorprende, pues aquellos dos de la vez anterior se encontraban en un muy mal estado. El viejo se acerca a hombre mientras explica sobre su regeneración. Este descubrió que su regeneración se basa en su energía oscura, y para acabarlo es simple, solo debe causar mucho daño hasta que sea incapaz de regenerarse. El viejo lo sujeta del cabello, le pide que hable, pero este menciona no saber nada más, a lo que el viejo le cuenta lo que le dijo el prota, pero este no responde al respecto, a lo que el viejo lo amenaza con que si la chica recibe más daño perdería la vida, ya que ella no tiene el poder de regeneración que él posee. El prota deduce que tal vez no es que él no quiera hablarlo, ya que ya descubrieron sobre su organización, y tal vez es que no pueda hacerlo. La espadachín le dice al prota que se explique, a lo que el prota le dice que en ocasiones los soldados, para que su contenido no sea revelado, usan una especie de sellado a través de una maldición mágica, y que tal vez ese sea el motivo del por qué no hablan. El viejo se siente avergonzado por no pensar en esa posibilidad, y sale de la habitación para minutos después aparecer con estas dos criaturas. Te cuenta que estas criaturas comen maldiciones, por lo que las coloca sobre el chico, y luego, de un resplandor, el viejo vuelve a preguntarle, a lo que éste le dice que la estrella es un ser eterno que salvará a los débiles de la tierra. La chica escucha que su compañero estaba revelando esa información y le grita que se calle. Ahora el viejo entiende que en resumen, algo caerá del cielo pronto, a lo que el sujeto le dice que lo que caerá es el hijo de la estrella, dejando al prota aturdido por la información. El prota se acerca a él y le pregunta sobre un tal Aayute. El tipo se sorprende, pues no comprende cómo es que el prota lo conoce, pero de la nada su rostro comienza a deformarse. El viejo aparta al prota y crea un escudo. Luego de eso, el prisionero termina explotando. El viejo comenta que es raro ver este tipo de casos, pero que lo más probable, la maldición se hizo en dos partes. La primera sería para no revelar información a nadie que no sea de su organización, y la segunda para que la maldición explote si se pronuncia una palabra clave. Pero de la nada, el viejo cambia su aura y toma al prota del hombro, preguntándole qué es eso de Aayute, y de cómo se enteró. El prota se da cuenta que metió la pata, y le inventa que mientras estaba escondido en el túnel, los escuchó hablar de eso, por lo que le pareció algo importante. Por eso le preguntó, pero jamás imaginó que explotaría. El viejo sabe que el prota está escondiendo la verdad, y se pregunta por qué, pero luego de pensarlo, ve en sus ojos un semblante de ira hacia esa organización, por lo que sabe que el prota no será peligroso. La maestra espadachín se molesta por el interrogatorio hacia el prota y hace que el viejo se disculpe. El viejo se lamenta por haber perdido una de las criaturas de ojos, pero menciona que son muy resistentes además de que se ven lindos de cerca, y le pregunta al prota si quiere acariciarlo, pero cuando se acerca, se da cuenta de que la criatura brilla, como si se hubiera cargado de maldición. El viejo no comprende por qué sucedió, y se pregunta si la criatura ya absorbió maldiciones, y cree que fue en el momento en el que tocó al prota para salvarlo, por lo que coloca la criatura en su mano sin previo aviso, y luego de un momento, la criatura comenzó a cargarse de tanta maldición que terminó por explotar. El viejo observa al prota con curiosidad, y le dice que posee una maldición muy poderosa. Este le pregunta si le ha ocurrido algo que solo él sepa, y la cara del prota es suficiente para afirmarlo, a lo que el viejo le dice que no sabe quién pudo ser quien le lanzó la maldición, pero posee grandes cantidades de malas intenciones. Un rato más tarde, el prota junto a la maestra ya estaban por irse. Este les informaría una vez obtenga más información de la chica, además de decirle al prota que no se preocupe por la maldición, pues en la academia se encuentra quien más sabe de maldiciones, el profesor Sekarik. De regreso a casa, al prota le picaba mucho el ojo, y la maestra le dice que es normal que eso suceda, quiere decir que la maldición se está debilitando. Esta le pregunta si no conoce quién pudo darle esa maldición, pero el prota recuerda su vida de santo y le dice que no tiene ni idea. Luego de unos momentos, este le agradece por defenderlo cuando el viejo quería interrogarlo, pero esta solo le dice que no debe agradecerle, ya que es lo que debía hacer como su instructora. Este acto hizo que
El prota se diera cuenta de que la maestra no solo era fuerte, sino que también una buena persona, pero había algo que le extrañaba, como es que no la conoció en su vida pasada, y se pregunta si ella hizo algo en su otra vida. Al día siguiente, el prota se encontraba con la futura comandante afuera de un parque de pilares. Estos no se veían desde lo que pasó con Rounen. Aún no sabía si decirle lo que le dijo la comandante, pero decidió solo seguir la corriente. La chica le cuenta que desde lo sucedido en la academia, ya todos la tratan mucho mejor, y Carden huye de ella cada que la ve. Esta también se había enterado de la maldición del prota, a lo que el prota le dice que es por ese motivo que se encuentra en el lugar, ya que tiene que ver al profesor Secret. La chica le cuenta que para ayudarlos a encontrar al profesor, llamó a alguien que la guía hasta el lugar, pero en ese momento, alguien aparece delante de la chica. La chica que había aparecido no era ni más ni menos que Elizabeth, la misma chica arrogante que le había hecho la propuesta al prota de unírsele, pero con la futura comandante actuaba extraño, mucho más cariñosa, pero al ver al prota queda pálida de la vergüenza, mientras que el prota no podía creer que aquella chica arrogante fuera tan amiga de su comandante. Un rato más tarde, Elizabeth estaba llevando al prota con el profesor Secret. Estos llegan a una casa en medio del bosque. Una vez entran, una señora de avanzada edad se encontraba sentada sin moverse. Elizabeth le advierte al prota que no se mueva por nada en el mundo, y procede a extender su mano mientras recitaba unas palabras. Luego de terminar, nada había sucedido, pero de la nada la anciana abre la boca hasta llegar a un tamaño inimaginable, comenzando a tragarse todo el aire, y de la nada, Elizabeth y el prota aparecen en una biblioteca enorme, y es cuando el prota comprendió que esa anciana era una especie de puerta hacia el lugar donde se encontraba Secret. El mago Secret aparece flotando detrás del prota, lo ve, y Secret se acerca hasta quedar frente a frente al prota, observándolo atentamente, pareciéndole un chico muy interesante. Quiero aclarar que a pesar de su aspecto juvenil, Secret tiene 83 años. El prota se sorprende a ver a Secret, pues jamás imaginó que fuera un niño, pero Secret le aclara que a pesar de verse de 8 años, posee más de 80, ya sabía la razón de la visita del prota, por lo que planeaba comenzar lo antes posible con la eliminación de las maldiciones, pero al comenzar, se dio cuenta que el prota posee muchas maldiciones enredadas en un solo cuerpo, lo que jamás hubiera esperado. El prota le pregunta si podrá eliminarlas, pero Secret le aclara que vino preparado, explicándole que la única manera es materializar la maldición en el cuerpo. De esa manera, el prota debe encontrarla en su mente y cortarla. El prota no comprende lo que debe hacer ni cómo encontrarla, pero Secret le dice que instintivamente lo sabrá una vez la vea, enviándolo al reino de la mente en su cuerpo. Cuando despierta, se da cuenta que se encuentra en un pastizal frente a su casa, cuando de pronto, ve pasar a una niña. Esta es su hermana, que una vez dentro de la casa, habla con su madre sobre nuestro prota quien se encuentra en la cuna. Se notaba muy feliz por cuidar del prota. Las observaba desde atrás. No tenía duda alguna, esta es su casa, pero en sus recuerdos, pero al verse tan lindo y tranquilo se hizo el cuestionario si de verdad era así de bebé, pues él no tiene recuerdos de lo que está pasando en este momento, pero de pronto, una persona misteriosa azota la puerta. El prota queda paralizado nada más notar esa presencia. Su madre y su hermana se encuentran muy felices al ver a esa persona. La madre del prota le enseña al prota en la cuna, pero esta presencia estira su mano y hace que su madre caiga inconsciente. El prota al ver esto queda impactado, y la hermana del prota se aterra, pero aquella persona hace lo mismo con la hermana del prota, dejándola inconsciente. El prota ya se encontraba muy enojado, pero la persona camina hacia la cuna, y mientras estira su mano, el prota puede notar aquellas cintas las cuales son iguales a las cintas de las maldiciones que expulsó su cuerpo anteriormente, por lo que ahora sabe dónde está la maldición que debe cortar. Fuera de la mente del prota, Secret se encontraba impresionado por la maldición que posee el prota, pues a pesar de haber estado preparado, consumió casi todo su maná. Elizabeth se sorprende, y le pregunta cuántas maldiciones posee el prota, a lo que Secret le responde que el prota posee 10 maldiciones, lo que sorprende aún más a Elizabeth, pero ahora entiende por qué manipular las maldiciones consumió tanto maná, pero Secret le aclara que solo se encuentra manipulando una sola maldición. Dentro de la mente del prota, aún se encontraba frente a la maldición, aunque aún no podía moverse.
La maldición observa al bebé Ronan en la cuna y se da la vuelta, para luego marcharse y salir de la casa. Una vez se va la maldición, el prota recupera el control de su cuerpo, y corre hacia su madre y su hermana, pero luego se siente aliviado pues solo se encuentran dormidos. Este ya se encontraba muy encabronado, y sabe que lo único que debe hacer es cortar esa maldición, por lo que corta la pared y sale para afuera, solo para encontrar a la maldición esperándolo. Este ya se encontraba muy furioso por lo que hizo la maldición con su familia, por lo que quiere acabarla rápido, así que se lanza contra ella con su espada, pero la maldición materializa una espada y repele el ataque del prota, pero la sombra contraataca y acorrala al prota, llegando al punto de herirlo, pero la persona no se detiene, rebana al prota, este ya se encontraba muy herido, y la maldición comienza a alejarse. El prota aún se encontraba muy furioso, y no podía permitir que la maldición se fuera así como si nada, por lo que se levanta y gritando le pregunta por qué hizo eso con su familia. Su madre y su hermana no actuarían así de agradable con cualquier persona, por lo que concluye que esa persona es en realidad su padre. Este lo odia por dejar triste a su hermana y su madre, además de haberle puesto una maldición, por lo que se lanza hacia él con mucha furia, diciéndole que después de todo lo que hizo, no tiene derecho a llamarse su padre. La maldición al escuchar eso solo se mantiene quieta y permite que el prota le rebane el cuello, acabando así con una de las maldiciones en su interior. Una vez la maldición desaparece, el prota despierta en el mundo real. Sekrit lo felicita, pero al voltear y verlo, el prota no sabe de quién se trata, pues Sekrit ahora era un viejo, lo que sorprendió mucho al prota. Unos momentos más tarde, el prota le contó todo lo sucedido a Sekrit, a lo que éste cree que la maldición se manifestó en sus recuerdos, pero el prota le aclara que él no tiene recuerdos de ese momento, a lo que Sekrit ahora entiende que el que le puso esa maldición al prota fue su propio padre, y le pregunta él cómo sabe que aquella persona era su padre, a lo que el prota le dice que está seguro, ya que la forma en la que se comportaba su hermana, además de la forma en que lo llamaban estaba muy claro, pero por alguna razón, ni él ni su hermana tienen recuerdos de sus padres. Pero en el momento en el que vio a su familia en el suelo, un sentimiento extraño comenzó a apoderarse, que incluso lo hizo emocionar. Sekrit cree que al colocar la maldición, también selló algunos recuerdos y el sentimiento de empatía, además de que posiblemente al momento de aplicar la maldición, parte de los recuerdos del mago se pasaron al prota al realizar el hechizo. Eso explicaría por qué el prota no tiene recuerdos de lo vivido en su mente. Sekrit también le explica que el prota pudo usar maná justo antes de acabar con la maldición debido a la recuperación de la cognición, que estaba desconectada por el rechazo, a lo que el prota le pregunta si esa es la razón por la que sus manos expulsan chispas de colores, preguntándole si se le puede llamar maná, a lo que Sekrit le dice que sí, pero para manejar el maná como cualquier otro estudiante, deben quedarle al menos 2 de las 9 maldiciones que posee en su cuerpo, aunque llevará algo de tiempo, ya que las maldiciones que posee el prota son poderosas y antiguas, pero termina la conversación diciéndole que se prepare para irse ya que está amaneciendo. En ese momento el prota se percata que Sekrit había vuelto a su estado de juventud, lo que sorprende al prota, pues tal parece que Sekrit tiene aspecto de joven por el día y viejo por la noche. En un cambio de escena, vemos a este hombre observando aquel gigante de roca del lugar donde se encontraba la elfa y el chico que se podía regenerar, que batallaron con el prota. En ese momento llega este otro chico, mencionando que las reparaciones terminarían en aproximadamente una semana, pues recordemos que los herreros fueron atacados por los gigantes de roca. También le dice que no tienen mucha información de lo sucedido, pero logró recaudar información sobre el estudiante que destacó al momento del ataque, aparentemente refiriéndose al prota, y le pregunta al hombre si quiere reunirse con él, llamándolo conde, pues este hombre no es más ni menos que el conde de Grancie. Pero mientras estos continuaban hablando, el gigante de roca comenzó a moverse, levantando su mano para preparar un golpe. Cuando la mano cae, el conde saca su espada, y corta la mano del gigante fácilmente, para luego terminar destruyéndolo completamente de 2 tajos. El conde guarda su espada, y le dice al chico que ya es momento de moverse, pues quiere reunirse con aquel estudiante héroe. Al día siguiente por la mañana, el prota se encuentra molesto porque están tocando a su puerta, que al abrirla, se topa con el chico que estaba con el duque. El prota le habla sin respeto, lo que lo hace enojar. El prota aún sigue burlándose de él, pero no puede evitar sentir un aura bastante oscura,
pero rápidamente aparece el duque. El prota se sorprende al ver al duque del imperio, a lo que éste le pide para hablar con el prota. Unos momentos más tarde, estos se encontraban platicando, y el duque le entrega la funda de la espada del prota. El prota le pregunta por qué la trajo él, a lo que le cuenta que el viejo artesano le pidió personalmente que trajera la funda para la espada. Este le cuenta que su espada también fue hecha por aquel viejo herrero, por lo que le tiene mucho aprecio, además de que han colaborado juntos desde hace mucho tiempo, por lo que le quería dar un regalo adicional al prota, y saca un medallón. El prota se sorprende, pues ese es el distintivo de la familia Grancie, que incluso tiene el sello del jefe de la familia. El prota le recuerda que con ese medallón podría comprar incluso 3 pueblos, pero el conde le dice que es lo mínimo que le puede obsequiar, y que también la rubia y el amigo del prota recibieron un regalo del artesano, además del distintivo de la familia. Luego de eso, el duque cambia su actitud y le pregunta al prota si puede hablarle sobre lo sucedido en la base de los herreros, dejando ver un aura imponente, lo que sorprende al prota. Este comienza a hablar sobre lo sucedido, y puede notar partículas de maná provenientes del comandante que trabaja con el duque. El prota comienza a tener sus sospechas, y le cuenta al duque sobre lo que escuchó de la caída de las estrellas. Esto alteró un poco al comandante, confirmando las sospechas del prota, pues aparentemente, este comandante también pertenece a esa organización. El prota comenzó a provocarlo aún más, mencionando todo lo que les hizo a la elfa y al tipo que se regenera, notando muy furioso al comandante. El prota logra ver todo el maná desbordándose y propagándose, y se pregunta por qué el duque no puede verlo, y cree que solo él es capaz, pero el duque ya debía irse. Pero antes de irse, el prota mencionó a un talajamute, lo que enfureció aún más al comandante. Por la noche, mientras el prota dormía, este es sorprendido por aquel comandante, quien intenta acabarlo, pero esto era una trampa, pues el prota ya lo estaba esperando, pero este no solo sabía que vendría, pues también trajo un invitado especial, al hijo del duque, el mismo chico que gusta de la hermana del prota, a lo que este muy furioso le pide una explicación al comandante. Unas horas antes, el prota le había avisado al hijo del duque sobre el caballero, pero este no logra creerle, pues el caballero lleva en su familia 4 años, pero el prota solo le pidió que lo siga, y es así como terminaron en esta situación. El hijo del duque aún le pide al caballero una explicación, pero este comienza a liberar maná de golpe, haciendo que el prota sienta su cuerpo pesado, a lo que el comandante ataca al prota, pero este logró bloquear el ataque, aunque no pudo evitar salir volando. Luego, el caballero se lanza contra el hijo del duque, aunque este logra bloquear su ataque. El caballero se disculpa, pero sabe que el hijo del duque no puede usar sus habilidades en un espacio tan cerrado. El hijo del duque se da cuenta que las habilidades del comandante son muy superiores a las que recordaba, y le pregunta por qué los ha traicionado, pero este le responde que él jamás fue un caballero, lo que impactó al hijo del duque, quien planeaba dejarse recibir el ataque, pero el prota llega a tiempo para bloquear el ataque, y le parece una estupidez lo que planeaba hacer el chico, pero este decide tomar cartas en el asunto y empuja al prota con la intención de enfrentarse al comandante, lanzándose hacia él, mientras que el comandante se encontraba sorprendido, pues el efecto de su aura ya no le estaba haciendo efecto al hijo del duque. Este logra distanciarse, y ve al hijo del duque como un monstruo, pero al distraerse, el prota aprovechó la situación para atacarlo, pero el comandante consigue bloquear los ataques con gran dificultad, mencionando que el prota es otro monstruo, pero de una patada logra sacárselo de encima, y nota que ya han hecho demasiado ruido, por lo que decide escapar saltando por la ventana, pero el hijo del duque lo persigue. Este cree que fue mala idea haber intentado acabar con el prota, pero lo intentará en otra ocasión. En ese momento este ve al hijo del duque en el aire. Este ya no tenía escapatoria, pues el hijo del duque emplea una gran técnica con su espada, creando un tornado de cortes. El comandante intenta detenerlo, pero era imposible, por lo que recibe de lleno el ataque. Luego de unos momentos, vemos al hijo del duque alejarse, mientras el comandante se encuentra en el suelo. El prota había llegado, y estos comienzan a pensar qué hacer con el comandante, pues el hijo del duque solo le cortó los tendones, por lo que no perdería la vida, pero este menciona que debe informarle de inmediato a la familia, ya que deben encontrar a los demás traidores, por lo que sale corriendo a toda prisa dejando al prota con toda la responsabilidad.
Pero justo en ese momento, un portal se abre, y llega el director junto a la instructora, quien estaba vestida con un pijama de serpiente, lo que el prota no pudo evitar hacer un comentario sobre su atuendo, lo que enoja a la instructora. Al día siguiente, el director se encontraba felicitando al prota por lo que hizo, este le había contado todo lo que había sucedido, menos la parte en la que él puede ver aquel residuo de maná, pues no sabe si es bueno contarlo, ya que podría ponerse en peligro a él y a todos los que lo rodean. Aún así el director lo felicitó, y por haber hecho tanto por la capital, este planea darle una recompensa, a lo que el prota le pide permiso para una actividad que quiere hacer, lo que hace preguntarse al director qué tipo de actividad será como para necesitar su permiso. Al día siguiente, el prota estaba armando un escándalo, pues este había creado un club de aventuras, el cual consistirá en potenciar el talento de los estudiantes con salidas y demás, y solo debían pasar una prueba. Aquí vemos a una chica misteriosa encapuchada, la cual ya la veremos más adelante. El prota creía que después del espectáculo que hizo muchos estudiantes se unirían, pero para su sorpresa, al día siguiente nadie apareció, a decepción de sus amigos, a lo que la rubia le dice que era muy obvio, pues la prueba del prota era que reciban un puñetazo, y no solo eso, los pocos que habían logrado aguantar, el prota les quería hacer firmar un contrato donde incluso debían estar dispuestos a arriesgar sus vidas, lo que terminó por espantar a los pocos que pasaron su prueba. Aunque había uno que había logrado pasar la prueba, este chico grandote había sido muy persistente en todo lo que demandó el prota, y el prota lo aceptó en su club. El prota les dice a todos que ya pueden irse, pero que él se quedaría un poco más, ya que todavía había tiempo de que llegue alguien, pero no pudo estar más equivocado, pues aun cuando se había llegado noche, el prota aún seguía esperando si aparecía alguien, pero nadie vino, por lo que él y la futura comandante ya se estaban por ir. El prota aún se encontraba dudando si debería darle el recado de la comandante de su otra vida a la chica, pero en ese momento aparece la encapuchada de antes. El prota le pregunta si quiere hacer la prueba, a lo que la chica solo pregunta que si se une al club, si podrá tocarlo. El prota se sorprende y cree que se refiere a él, y se niega a que la chica lo toque, pero ésta le aclara que no se refiere a él, sino que se refiere a Sita. El prota ahora entiende, y le dice que si se une al club podrá tocar a Sita, a lo que ésta pregunta cómo puede unirse, a lo que el prota le pide que muestre sus habilidades con el maniquí, a lo que la chica comienza a liberar maná. El prota se percata que la chica utiliza magia de oscuridad, pero no solo eso, puede notar una energía roja, sangre expulsada del centro del maná, y este descubre algo muy importante de la chica. La chica usa su técnica de oscuridad, garra de oscuridad, soltando varios cortes de su mano, cortando el maniquí. El prota le dice que ha pasado la prueba, y planea preguntarle sobre algo, pero la chica comienza a hablarle telepáticamente, lo que sorprende al prota. Esta le dice que no diga nada sobre lo que sabe, y que ella también quiere preguntarle algunas cosas, por lo que le pide verse a solas al rato. Un rato más tarde, estos se encuentran hablando. El prota descubrió que ella es un vampiro, y le cuenta que escuchó que todos los de su especie se fueron de la capital, pero la chica le dice que no es así, y que aún hay algunos vampiros en la capital, aunque permanecen escondidos para evitar problemas. La chica le cuenta que se acercó al club solo por Sita, pues pudo sentir magia de sangre proveniente de Sita cuando el prota estaba haciendo el espectáculo. El prota le cuenta que Sita ni bien nació comenzó a absorber sangre, lo que sorprende a la chica, y le pregunta al prota hace cuánto nació Sita, si hace 3 o 5 años, a lo que el prota le responde que alrededor de 2 meses, lo que dejó muy sorprendida a la chica, pues con tan solo 2 meses ya es capaz de utilizar magia de vampiros. La chica se notaba muy emocionada con Sita, y le pide al prota que si le permite hacer una investigación trabajará duro por el club, pero esto solo dejó confundido al prota sin entender a qué se refería con investigación. Al día siguiente, el prota había reunido a los miembros del club al nuevo edificio que desde ahora pertenece al club. La chica rubia había recibido una gran espada con lo que aumentó sus técnicas. El amigo del prota recibió un brazalete mágico, con el que su poder y velocidad se incrementaron el doble. Este los había llamado a todos porque tenía algo muy importante que decirles. Una vez dentro, el prota les cuenta que creó el club con el fin de aumentar las habilidades de todos con experiencias reales, aunque realmente quiere que se vuelvan más fuertes para el día que aparezcan aquellos seres de las estrellas,
por lo que para aumentar las habilidades de todos, se le ocurrió que todos fueran a la montaña Baidian, lo que lo sorprende, pero el prota les cuenta que además tiene otros asuntos en esa montaña, pero primero debían solucionar un problema la chica rubia y el pelirrojo. Ahora estos se encontraban caminando por los pasillos, el prota les explica que los problemas que ellos deben resolver son las clases, pues en una semana irían a la montaña, y deben acabar con las clases así como lo hizo él, por lo que una vez llegan a una sala de entrenamiento en el club, el prota quiere que peleen contra él para probar sus habilidades, pero ellos tendrán la ventaja de que el prota usaría su espada con la funda, por lo que estos se emocionan y planean demostrarle al prota todo lo que han aprendido, por lo que ambas activan su maná. La rubia golpea el suelo con su gran espada, creando varias piedras, el prota se sorprende por el poder que ya poseen, y el pelirrojo usa su telequinesis para controlar las piedras, aventándolas a toda velocidad hacia el prota, pero este logra esquivarlas fácilmente, aunque muy sorprendido por el nivel que ya posee el pelirrojo. La batalla entre estos continuaba, los dos estaban demostrando grandes habilidades, la rubia con la espada, y el pelirrojo con su poder de telequinesis, dejando sorprendido al prota por el nivel que ya poseen, por lo que luego de destruir la gran roca el prota termina con la prueba, pero este menciona que tal vez en un entrenamiento de 1 o 2 semanas será suficiente, por lo que comienza a corretearlos para iniciar el entrenamiento aún después de acabar con la prueba. Desde ese día, estos se dedicaron completamente a entrenar, y después de medio mes, estos habían logrado completar las clases, aunque no eran todas, era suficiente como para que el director les diera permiso de irse de aventura, por lo que al día siguiente, estos ya se encontraban en la entrada al bosque de las montañas Baidian, el maná en esta zona era mucho más fuerte, estos ya estaban emocionados por entrenar con experiencias reales, pero el prota les dice que aún no han llegado, y que una vez lleguen al centro les dirá lo que sigue. Por otra parte, un extraño elfo siente las presencias del prota y los demás, el cual planea darles un pequeño saludo. Un rato más tarde, el prota encuentra el lugar que buscaba, una aldea de orcos. Estos se sorprenden porque no sabían que los orcos podían crear aldeas, a lo que el prota les dice que es normal en estas zonas, pero en poco tiempo se reproducirán y atacarán a los humanos, por lo que el trabajo de ellos como primera misión de entrenamiento será eliminarlos a todos. El pelirrojo no se notaba muy convencido, y el prota cuenta que en este bosque hay una variante de los orcos, la cual son los ogros. Estos son mucho más fuertes que los ogros, en especial el jefe de 2 cabezas, el cual ni siquiera él en su vida pasada era capaz de derrotarlo, pero como eso no sucedería aún tenían tiempo para acabar con los orcos. Cuando estaban planeando atacar, aquel elfo aparece, advirtiendo que no es buena idea atacarlos. El prota se sorprende, ya que jamás sintió su presencia. El elfo se presenta como un sacerdote que sirve a un espíritu milenario llamado Zeniel. El elfo pide para hablar en un lugar más seguro, pero el prota muy desconfiado le apunta con su espada e insulta a aquel tal Ayayute, pero al ver que el elfo no reacciona negativamente como aquel comandante traidor, lo deja pasar. Por el camino, el elfo se sentía avergonzado y emocionado al mismo tiempo por la manera tan dura en la que había hablado, mencionando que hace 200 años no hablaba de ese modo. Eso sorprendió a todos, a lo que el prota le pregunta cuántos años tiene, a los que éste le responde que unos 1000 años, sorprendiendo al prota, pues significa que el elfo lleva con vida desde antes de que se fundara el imperio, e incluso más. El prota le pregunta por qué el elfo mencionó que era mala idea atacar a aquellos ogros, a lo que el elfo le responde que últimamente todo ha sido extraño, pues los orcos que no son nocturnos, recorren las cordilleras por la noche, y los ogros que jamás dejan su territorio, fueron vistos afuera de las cordilleras, por lo que le recomiendan no hacer nada peligroso, ya que aún no sabe nada sobre estas anormalidades. Luego, el elfo estira su dedo, haciendo que todos traspasen una barrera, apareciendo frente a un templo. Todos se notaban sorprendidos, pues para una barrera como esa debía tener un poder mágico muy alto, por lo que el prota sospecha que este elfo no era alguien normal. Unos momentos después, la chica rubia menciona que el prota tenía otros planes en este bosque, a lo que el prota revela que planeaba buscar el hábitat del ojo maldito, aquella criatura que absorbe maldiciones. El elfo se sorprende, y le pregunta si lo busca por sus maldiciones, lo que sorprende al prota, pues él jamás mencionó nada sobre sus maldiciones, pero el elfo le dice que era lo más probable,
por eso lo dijo, y al ver la reacción del prota, le pregunta si pueden hablar. Un rato más tarde, estos se encontraban en una mesa a solas, el prota aún se notaba muy desconfiado, y el elfo le confiesa que desde que lo vio por primera vez, tuvo el presentimiento de que no se trataba de un estudiante normas. El prota se preguntaba si de verdad el elfo no tenía nada que ver con los de aquella organización, pues no reaccionó al mencionar a Ayayute, no tampoco puede ver el maná como el del comandante. El elfo le entrega un té, el cual tiene un olor nuevo para el prota, haciendo que éste comience a ver un claro flujo de maná. El prota pregunta qué es ese té, a lo que el elfo le explica que está hecho con una hierba que crece raramente en la cordillera, atraviesa las venas reprimidas y revitaliza los sentidos. El elfo se sorprendió, pues el té hizo mucho efecto en el prota a pesar de ser solo la primera vez que lo probaba, pero cree que puede deberse a que la energía del prota está bloqueada debido a la maldición, haciendo que tenga resultados drásticos. También le dice que le empacara los ingredientes para que lo tome regularmente. También le pide que no use el ojo maldito, contándole que mientras el ojo se deshace de la maldición, también carcome la energía viral, por lo que si lo usa muchas veces, su vida podría correr peligro. El prota recuerda que Sekrit le había dicho algo similar, de que la maldición sería difícil de remover, pero algo le parecía extraño, a pesar de no conocerlo de nada, ni siquiera en su otra vida, lo siente bastante cercano, y comienza a contarle que debe librarse de las maldiciones o hará enfrentar a una organización. Contando sobre la caída de las estrellas, el elfo parece saber algo sobre lo mencionado, y se pregunta si después de tanto tiempo volverán a moverse. Por la noche, el elfo se encontraba frente a esta roca, la cual era la representación del dios al que sirve. Este se pregunta si deberá ser forzado a observar nuevamente, pues sabe que si lo que dijo el prota es cierto, pronto tomarán vidas inocentes. Este se pregunta si el prota es la respuesta que el dios le está dando, preguntándose qué debe hacer, pero en ese momento llega el prota. A este aún le parece fascinante que una simple roca sea la representación de un espíritu milenario, a lo que el elfo le cuenta que cada 1000 años, su orden trasladan 1000 rocas a la zona más remota del imperio, en ese lugar que siempre llueve y hay tormentas, y la mayoría de las rocas desaparecen a los 200 años debido a la erosión, pero las que sobreviven más de 1000 años, se convierten en una representación de Zeniel. El prota le pregunta qué pasó con los demás elfos, pues el elfo habla como si hubiera habido más, a lo que el elfo en pocas palabras le cuenta que todos se han ido, pues no querían vivir toda su vida sirviendo a un espíritu milenario que ni siquiera respondería, pero él tenía una corazonada de que algo sucedería, como si se tratara del destino. Por esa razón decidió quedarse. El prota al verlo lo ve como su antiguo comandante, mientras que el elfo cree que el momento se ha acercado. Al día siguiente, todos recibieron los efectos del té, y aumentaron su sensibilidad al maná. Mientras ellos hacían eso, el prota se iba en busca de raíces con el elfo. Así fueron 2 días pacíficos, pero todo eso acabó, mostrándonos un pequeño time skip del prota muy herido y el elfo derrotado. Pero para entender lo sucedido, nos remontamos al día del asalto a la aldea de los Orcos. El elfo no quería que estos vayan, pues aún no descubre la causa de las anormalidades, pero el prota se nota muy confiado, además de que ya debían volver a la escuela, a lo que sin ver más remedio, el elfo le entrega una magia al prota para poder volver dentro de la barrera si se encuentran en peligro, diciéndole que el bosque es mucho más oscuro de lo que él cree. Ahora vemos a muchos monstruos derrotados, seguido de eso vemos a esta elfa, quien aparentemente fue quien los acabó. Esta parecía estar buscando a alguien, hasta que revela que a la persona que está buscando, no es más ni menos que al elfo sacerdote, mientras vemos a un jefe orcus de 2 cabezas detrás de la elfa. Ahora pasamos a los orcos. Estos portaban ropa y joyas. El prota sabe que en estos 2 días han asaltado aldeas, por lo que rápidamente todos se lanzan al ataque. Rápidamente uno tras otro los orcos caían. Estos mostraban sus habilidades brillantemente, mostrando todo lo que habían aumentado, especialmente el pelirrojo, quien utilizando su telequinesis, hace levantar una gran cantidad de rocas, y luego de la orden del prota, este arrasa fácilmente con todos los ogros restantes. Una vez los acaban, estos comienzan a explorar el campamento, y Sita llama al prota señalando hacia el bosque. Una vez este gira su cabeza, ve una elfa mal herida, a la que cree que fue aprisionada por los ogros. Este rápidamente comienza a curarla con Sita. La elfa abre los ojos,
y al ver el aura del santuario que porta el prota, comienza a pedir muy desesperada, esta comienza a escupir, y el prota no comprende por qué la magia curativa de Sita no hace efecto, a lo que la elfa grita que debían llevarla al santuario, ya que de lo contrario, ellos vendrían, y el elfo sacerdote estaría en peligro, cayendo al suelo aparentemente inconsciente. Ahora volvemos con el elfo, y el prota llega corriendo con la elfa en su espalda, este le explica lo sucedido y al verla, el elfo la reconoce, llamándola Brilla. Por otro lado, los demás se habían quedado a verificar que no hubieran más prisioneros, pero el pelirrojo estaba extraño, y estos se le acercan a preguntar qué es lo que mira, a lo que el chico les dice que hay algo extraño en los Orcous, algo que no debería estar, además de que estaba oculto con doble magia hasta ahora, pues todos los ogros tenían un círculo mágico. Por otro lado, el elfo ya había atendido a la chica, esta resulta ser su hermana de religión, o al menos eso es lo que dijo el elfo. El prota le pregunta por qué la elfa mencionó que él estaría en peligro, a lo que el elfo le cuenta que hay una organización que veneran a un dios extraño, la misma de la cual el prota está muy familiarizado, enojándose por no habérselo contado antes, a lo que el elfo le dice que han enviado invitados varias veces, y pensó que ya se habían rendido, pero, aparentemente volvieron a moverse. El prota quiere que el elfo huya junto a ellos a la capital, pero el elfo se niega, pues no quiere arriesgar la vida de los inocentes en la capital, además de que no tiene intenciones de dejar el lugar debido a su religión, y le pide al prota que huya, ya que no quiere verlos lastimados. Una vez a las afueras del santuario, el prota le dice que traerá a la chica más fuerte que conoce, por lo que le pide que se esconda. Mientras tanto, el elfo antes de que el prota se vaya le entrega un anillo. Este le dice que con ese anillo podrá entrar a la Torre de los Magos del Amanecer, y que si le muestra ese anillo al bibliotecario podrá entrar, ahí podrán ayudarlo con su maldición. Dicho eso, el prota se despidió y comenzó a correr a toda velocidad. Ni bien se fue el prota, el elfo parece encontrarse algo perturbado, y aquella elfa herida aparece, pues realmente esta elfa era aquella que vimos antes, perteneciente a la organización que veneran a los gigantes de las estrellas, quien había venido a por el elfo. La elfa le cuenta cómo llevó a cabo su plan, pues al no poder entrar al santuario, ideó varios planes con los monstruos para que el elfo saliera, pero no lo hizo, por lo que mientras se encontraba en el bosque, vio al equipo del prota con la energía del elfo, y pensó en despedazarlos para hacerlos salir, pero luego se le ocurrió una gran idea, hacerse pasar por una víctima, y así fue como llegó a él. Además, la misión que le encargaron era llevarlo hasta la organización, y si se negaba, debía eliminarlo, y así, estos comenzaron un gran combate. El prota siente una explosión proveniente del santuario, pero rápidamente se encuentra con los demás, quienes le cuentan sobre los círculos mágicos. En ese momento otra explosión se oye, el prota tiene un muy mal presentimiento, pero no iba a poder ir en su ayuda, pues de la nada un rey ogro de 2 cabezas aparece de entre los árboles. Los dos elfos estaban teniendo una batalla muy igualada, la elfa solo ataca, mientras que el elfo se defendía de todos los ataques, hasta que en un intercambio de ataques, la elfa resultó levemente herida. El elfo se burla diciendo que la está oxidada, a lo que la elfa le pregunta por qué está haciendo tiempo para que escape el equipo de nuestro prota, y que es un desperdicio eliminar a alguien tan fuerte, pidiéndole que se una a su secta, a lo que el elfo le responde que jamás aceptaría unirse, pero además se molesta diciendo que solo conoció al grupo del prota por casualidad, y que si les pone un dedo encima no la dejará ir amablemente, pero en ese momento, una gran explosión se ve en la dirección en la que se encontraba el prota, haciendo que el elfo se distraiga. En ese momento la chica aprovechó la situación y de un corte le rebanó un brazo. Por otra parte, todos se encontraban paralizados frente al ogro. El prota debía sacar a todos, pero el ogro de un golpe manda a volar al grande, el cual su cuerpo no le respondía, dejándolo inconsciente. El ogro no se detenía, y ataca a la rubia junto al pelirrojo, pero el prota logra reaccionar y detiene al ogro, mientras les pedía que huyeran junto a Sita, pues él se encargaría del ogro. Estos acataron las órdenes del prota. Este intenta repeler al ogro, y ve en su ojo el mismo círculo mágico que portaban los gigantes de piedra que destruyeron la herrería, pero era demasiado fuerte, pero intenta cortarlo de todas las formas posibles, pero el ogro Onesi seguía intacto, largando un gran golpe que el prota no pudo soportar, por lo que fue enviado a volar,
Este ya se encontraba muy encabronado, estaba muy furioso por lo que el ogro le hizo al grandote, mencionando que en su vida pasada no había podido derrotarlo porque no portaba con una espada capaz de atravesar su piel, pero con su nueva estafa, sumado a las técnicas que le enseñó la instructora, emplea una técnica de corte giratorio, pasando de un lado a otro fácilmente, aparentemente sin haber hecho efecto sobre el ogro, pero de un momento a otro, cae hecho pedazos. El prota entiende que aún tiene un largo camino por recorrer, los demás vuelven con el grandote, el prota se preocupa, pero Sita le había logrado dar primeros auxilios, aunque aún debía verlo un médico, el prota les ordena que ellos sigan sin él, pues él debía volver al santuario. Una vez llega al santuario, todo estaba destruido, el prota logra ver al elfo, se encontraba muy mal herido, el elfo se alivia al ver al prota sano y salvo, y le pide perdón al prota por no poder ayudarlo, a lo que el prota corre en su ayuda, el elfo le pide que huya, pues a pesar de que había terminado por hoy, aún podrían volver, dando a entender como si hubiera derrotado a la elfa, pero de la nada, una sombra atraviesa al elfo, haciendo que caiga ya en las últimas, dejando al prota atónito. En ese momento la elfa se hace presente, diciendo que de no ser por la bendición de las estrellas habría perdido la vida, el prota no la reconoce, y la elfa le muestra su forma rubia, el prota no comprende, ella era la que estaba en mal estado, pero ahora lo comprende todo, la elfa se encontraba sorprendida por la hazaña del prota de acabar con el ogro, por lo que como recompensa planeaba acabarlo rápido, por lo que lo ataca, pero el prota logra esquivarlas y lleva a Sita hacia el elfo, pidiéndole que lo cure a toda costa, volviendo de esa manera a la batalla. El prota muy enojado la ataca, pero la elfa logra esquivarlo, estos comenzaron a intercambiar golpes uno tras otro, sorprendiendo a la elfa, pues a pesar de la edad del prota era muy fuerte, entendiendo ahora el por qué varios de su culto habían sido eliminados, la elfa le da la oferta de unirse a su organización, pero el prota claramente la rechaza, a lo que la elfa al ver el rechazo del prota saca lanzas de sobras del suelo y hiere aún más al elfo, diciendo que el prota debe tomar una decisión. Esto hizo enfurecer aún más al prota, quien ahora su única decisión era hacerla pedazos. El prota se la saca de encima, y vuelven rápidamente al combate, mientras tanto, el elfo cada vez se encontraba peor, el prota se encontraba peleando con mucha ira, pero en un ataque final, la elfa logra detener su mano, y con unas lanzas de sobras atraviesa al prota, para luego apuntarlo con su espada, diciendo una frase de su organización, cuando hayas abierto los ojos, la luz de las estrellas te saludará. Cuando la espada estaba por impactar en el prota, un escudo aparece, había sido creado por el elfo, le da las gracias al prota por haberle hecho bastante tiempo, pero le pide que no se meta y huya, por lo que lo aparta del medio, luego, la chica intenta atacar, pero se da cuenta de que el elfo todo este tiempo estuvo preparando un gran ataque, intenta moverse, pero por alguna razón no podía, por lo que recibió el ataque de lleno. Este ataque era tan masivo que creyó que con esto acabarían con la elfa, pero logra anular el ataque, aunque el daño que había recibido era muy notorio, se acerca al elfo, y Sita intenta defenderlo, el elfo ya ve que es su final, por lo que comienza a hablarle telepáticamente al prota, le pide que huya, pues la elfa tiene una habilidad de bendición de las estrellas que niega los ataques, y que se prepare, pues la elfa lo iría a buscar muy pronto, estaba a punto de recibir el golpe final, pero el prota era muy necio, y logra detener el ataque, pidiéndole que no se rinda. La elfa ya estaba encabronada por el entrometido del prota, por lo que lo ataca, pero el elfo una vez más protege al prota y paraliza a la chica, pero con su habilidad logra eliminar la parálisis y prepara un ataque hacia el elfo, pero el prota no se quedaba quieto, que de un movimiento rápido, logra cortar el brazo de la elfa. Esta no comprende cómo era posible que hayan podido pasar a través de su bendición de las estrellas, comenzando a encabronarse, pero el prota de unos cuantos cortes acaba por completo con la elfa. La elfa mientras caía se preguntaba si ese sería su fin, cayendo sin vida. El prota ve al elfo, y al ver su estado le pide a Sita que lo cure, pero el elfo ya sabía que no tenían nada que hacer, por lo que el elfo le pide el favor al prota de no rendirse, pues perderá y le harán mucho daño, pero que aún así no se rinda. Luego de eso, el cuerpo del elfo comenzó a brillar, comenzando a desintegrarse poco a poco,
agradeciéndole al prota por convertirse en su respuesta, desapareciendo por completo. Pero su maná se formó en una especie de esfera junto a la roca del espíritu mitológico al que él servía. Luego de eso, estos regresaron a la capital. El prota le había contado todo lo sucedido al director, pidiéndole que no les prohíba que salgan nuevamente de aventura, a lo que el director le dice que no puede castigarlos después de haber acabado con un rey ogro y con una criminal, por lo que no tenían de qué preocuparse. Luego de la charla, el prota se marcha a toda velocidad, mientras que el director notó que el prota no ha asistido a clases, por lo cual tal vez no se ha enterado de lo que empezará pronto. Una vez el prota regresa al edificio del club, dentro se encontraba el hijo del duque, quien necesitaba hablar con el prota sobre la organización de las estrellas. Una vez comienzan a hablar, este le cuenta que han encontrado 19 traidores, de 5 se encargó él, y el resto serán enviados a Lebolán a que los interroguen, solo que hablan de que la prohibición ya no funciona, y el prota cree que deberá seleccionarlo y ver quién suelta aquel extraño maná, pero sin más que decir, el hijo del duque se despide diciendo que está emocionado por enfrentarse a él en el examen intermedio, lo que deja sorprendido y confundido al prota. 2 días después, el examen se inauguró en una isla, la instructora comienza a explicar las reglas, la cual solo era que debían pelear a desvivirse, estos serían dispersados por la isla, y no debían preocuparse por morir, pues estos llevarían un brazalete, el cual si detecta que están muy heridos, serán teletransportados hasta los doctores que podrían curar cualquier herida leve con un chasquido de sus dedos, por lo que podrán pelear con todo lo que tengan. Algunos se burlaban de la futura comandante por no ser tan fuerte, lo que molesta al prota, pero rápidamente fueron llamados uno por uno para ser teletransportados a la isla, siendo la primera la futura comandante. Luego de un rato, el prota es teletransportado, este aparentemente había sido teletransportado aislado de todos, pero este siente a un estudiante detrás del árbol, este le asusta pelear contra el prota, pero aún así se lanza contra él. Pero el prota luego de esquivar su ataque lo deja contra las cuerdas, luego claramente vemos como el prota estaba siendo rodeado por todos los estudiantes, estos se habían puesto de acuerdo para acabar con el prota, pero fácilmente este los acaba a todos. Pero, por otro lado, en un acantilado, 2 estudiantes tenían a la futura comandante entre las cuerdas, pero esta logra ver una apertura ya que estaban confiados, y de un movimiento rápido, esta logra acabar con 2, pero al ir a por el tercero, este logra neutralizarlas con su Gerout, dejándola en el suelo. La chica ya estaba acabada, y podemos ver al prota observando desde la lejanía. A este le había parecido bastante buena la estrategia de la chica, pero en estos momentos se encontraba enfrentando a uno de tercero, pero de la nada la chica se levanta y contraataca, logrando herirlo en la mejilla, pero eso no fue suficiente, ya que el chico la deja en el suelo de un puñetazo. Este no comprende por qué ella es tan persistente, y le pregunta el por qué, a lo que está recordando su pasado responde que para convertirse en la gran comandante a toda costa, a este le parece una estupidez, y prepara un ataque, pero el prota decide intervenir, cortando el Gerout y acabando con el chico. La futura comandante le agradece al prota por salvarla, y este le pide para hablar, este le pregunta la verdadera razón por la cual quiere convertirse en comandante, a lo que ésta le cuenta que todo se debe a perder a su familia en una guerra sin sentido, pues una noche, su madre y hermanos fueron enviados al campo de batalla en una guerra por las tierras, la cual terminó con la vida de toda su familia y de muchos caballeros más, y todo eso para nada, pues luego se arregló todo de manera tranquila, teniendo sacrificios en vano, y como conmemoración pudieron una lápida inútil para recordar los que se sacrificaron por la guerra, por lo que quiere convertirse en comandante para que eso no vuelva a suceder, y convertirse en la mejor comandante que haya habido. El prota ahora comprende el porqué de convertirse en comandante, y no puede permitir que se le arruine su sueño, pero en ese momento el prota siente un maná muy familiar proveniente del bosque, este le dice a la futura comandante que hay una técnica llamada maná de sombra, que incrementa el poder exponencialmente, y que alguien igual a ella le puso el nombre, recordando a la comandante en el futuro, este le dice que la ayudará en todo su camino, lanzándola desde el precipicio, haciendo que quede en tercer lugar, pues aquel que salía del bosque no era ni más ni menos que el hijo del comandante, quien venía a por el prota. Una vez estos se ven, estos estaban impacientes por ver quién es realmente más fuerte, por lo que rápidamente comienzan con el combate, teniendo un choque explosivo,
ambos muy emocionados por cómo terminará este combate.